Suscríbete a la Panterita. Provincia, buen día, ¿qué tal, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Arturo? Buen día para todos. Buen día, señor, saludos a todos. ¿Cómo te va, Fabián? Buen día. Hola Arturo, buen día, un saludo a los compañeros de la audiencia. ¿Te puedo entrevistar? Claro, por supuesto. Tuviste fuerte, demasiado. ¿En qué momento? ¿Y contra Almirón? Depende. No, depende. Para vos es 10 y el resto. Me sentí tocado herido cuando lo escuchaba. Vos Fabián. sabés Dije, vi no. un partido tan diferente. Espera. Pero respeto su decisión. Yo le iba a invitar a Fabián acá, pero como tiene sus trabajos y su actividad, por eso no está al mediodía. Entonces yo pensé en el niño, te confieso. Sí. Cuando Uno ya me etiquetó sobre el punto. Cuando estaba escuchando la radio, dije, el niño estará escuchando. Escuché. Parecía dedicatoria. Y yo no sé de dónde- No, es dedicatoria. Parecida significa no Sí. es. Parece no significa es. Claro. Tuviste muy dura ayer con Almirón, Fabián. No, dedicatoria no, primer punto. Yo creo que depende de cómo lo toma cada uno. Es un punto de vista. Uno respeta el pensamiento que tiene el niño y otras personas porque recibía mensajes a través del Twitter, recibía datos estadísticos, porcentajes, que hay que tomarlos con pinzas, ¿verdad? Porque yo cuando veo los porcentajes de pases bien dados, de recorrido en campo de juego, los comparo muchas veces con las estadísticas que te marcan la posesión de balón de un equipo, por ejemplo. Ya hemos visto en la historia del fútbol en más de una oportunidad de que ese tipo de estadísticas te pueden marcar que un equipo tuvo el 70% de la pelota y después revisa y no pateó al arco. Entonces son cuestiones que no sirven. Entonces yo lo tomo con pinzas, esas cuestiones de estadísticas y otras cuestiones que alguno que otro me quiso dedicar a través del Twitter. Yo voy puntualmente a la exigencia hacia uno que sabe y que puede marcar la diferencia y que debería marcar la diferencia con la camiseta de la selección. Yo creo que hay que dejar bien en claro una cuestión. Se le exige al que sabe, se le exige al que tiene la capacidad para hacer algo diferente dentro de la selección. Por eso es lo que es en el fútbol de Inglaterra, por eso hace lo que hace con el Newcastle, de esto que hablaba muy bien el niño Jorge ya el domingo a la noche. Pero yo quiero que en momentos claves donde él tiene que marcar la diferencia, que sea ese jugador que en su club marque la diferencia. Yo no lo juzgo por su capacidad, porque capacidad tiene. Por eso yo anoche decía de que me da la sensación de que cuando se cambia de camiseta, cuando se saca la del Newcastle y se pone la albirroja, como que por momentos se bloquea mentalmente. Fabián, En momentos donde él tiene que marcar la diferencia. yo me pregunto, ¿qué más tiene que hacer Almirón? El gol es cierto que todos les piden, pero ayer corrió hasta los 96 minutos. Hizo una pared, quedó mano a mano, es cierto, no termina en gol, pero ¿qué más tiene que hacer? Tiene que hacer una pirueta, tiene que hacer algo que le guste a todo el mundo. Corren todos. Yo le pido que él marque la diferencia, y la diferencia se marca en jugadas puntuales. Y él tuvo un mano a mano inmejorable contra Perú, en donde no le faltó que alguien le asista. No es que él armó la jugada, porque ahí le asistió Romero Gamarra, y él desperdicia un mano a mano que allá en Inglaterra difícilmente desperdicia. Entonces ahí está la comparación. Yo no quiero que Almirón sea... Es relativo. 90 minutos de partido, llega fulminado a esa jugada, así todo. Yo destaco que él sacó esa jugada de la galera, hace la pared, gana con velocidad, es cierto, ya no quedó pierna para cambiar fuerte al palo. Pero yo no me quedo, porque yo no me quedo solo con la última jugada. Inclusive más, leía él mejor parado del medio para la izquierda, por ejemplo, donde me pareció que rindió mejor. Y de los últimos partidos de Almirón, para mí fue una nota 4 de 5, estuvo para llegar a nota 5, para él le pudo haber faltado el gol. Yo no me quedo con el último mano a mano, si no sería muy simple jugar por una jugada. Lo de Almirón es reiterativo. Yo no le voy a pedir a Campuzano, lo digo con todo respeto, sin ser peyorativo, no le voy a pedir a Beto Espínola, yo le pido al que sabe, yo le pido al que veo cada fin de semana en una de las ligas más competitivas, si no es la más fuerte hoy por hoy, donde en su equipo sí marca diferencia. Entonces, cuando tenés
un mano a mano, no aprovechas, tenés otro mano a mano, no definís, tenés un tercer mano a mano. Estoy hablando de distintos partidos. Y en donde parece que, yo sé que él seguramente la quiere clavar al ángulo, mejor imposible buscar hacer la definición, porque debe desear tanto como nosotros marcar esa diferencia en la selección, pero yo lo veo, parece bloqueado mentalmente. Insisto, yo no quiero que él sea el salvador de la selección, porque esto es un equipo. Yo apuntaba a que en momentos puntuales del partido, donde él debería demostrar esa categoría, esa calidad, esa jerarquía que tiene, que lo demuestra en Inglaterra, que lo termine redondeando en la selección. Yo no cuestiono si corre, si no corre, porque si vamos a hablar de sacrificio, de desgaste y de ganas, yo creo que a nadie se le puede cuestionar. Para mí ayer fue uno de los mejores partidos, repito, no llegó a, pero definitivamente vimos otro partido. No está acá, y, el niño, y una pena que termine y una su pena posición. también que justo Adam estaba en offside, porque ahí demostró cuando estaba enterito, cuando estaba fino, cómo te emboca un balón a un costado, ¿cierto? Ya no terminó, fue anulado, como también después fue anulado el de Ábalos, pero cuando está fino se nota, y es un jugador a quien se le exige más porque está en la Premier, se espera algo que no es, y él lo mejor que tiene es la velocidad, generar en el espacio, pero no es un creativo. Bueno, tiene condiciones de creativo, sí, pero ¿por quién a veces decís? Por Almirón ya se le exige de más. Bueno, pero vamos a escuchar a Fabián. A los compañeros. ¿Por qué te con tocas todo respeto, tanto? pero no tiene a un Trippier, tiene detrás, a Beto Espino. Vamos a terminar, que termine Fabián, niño. Es un vamos a esperar que termine Fabián. Seguí, por favor, Fabián, niño, interrumpe. No, ahí es donde yo mucho no comprendo cuando empezamos a comparar a jugadores que tienen Inglaterra. O sea, tiene a Trippier tampoco es Cafú, y las pelotas que le pusieron para que definan distintos partidos mano a mano, recibió pelotas bien puestas. O sea, no necesitaba ser Trippier ni otro compañero de Inglaterra, tuvo pelotas bien puestas, y ahí es donde yo quiero que se marque la diferencia, en esos centímetros finales donde él sabe, porque de que sabe, o si no, no va a estar jugando en Inglaterra. Entonces, que ahí te liquida un partido, no que te juegues los 90 minutos siendo el dueño del equipo, porque nadie es dueño del equipo, porque no es justamente es eso, es un equipo, no es un deporte individual, pero que en esos instantes puntuales de un partido donde él tiene que demostrar que es mejor que los demás, porque si vamos a poner en la balanza. Ahí vamos a entrar otra vez en el punto, Fabián. Por eso, porque en mi está hablando Fabián, le llamamos a él. Apareció en los momentos exactos. Cuando tenía que aparecer Almirón, apareció el que te generó, el que buscó, el que corrió fue Almirón. Pero es por eso, él ve del otro lado de la calle y yo veo de este lado. Y bueno, pero que está opinando él no tuvo. Porque parece que le tira todos los partidos, y miremoslo de ayer, para mí ayer él cumplió, y bueno, en Argentina lo poco que tuvo también él generó lo suyo. Pero no está Fabián acá, ¿me entendés, Fabián? Yo estoy en el medio de la calle, por ejemplo, porque en una vereda Jorge, en la otra Fabián, yo estoy en el medio, a mí no me deslumbró, pero tampoco me disgustó. Para mí es un partido correcto. ¿Le están cuestionando a Fabián? No, estoy en mitad de la bueno, listo, Fabián. Yo estoy en el medio. Pero te pedimos tu opinión. No, pedimos tu opinión. El que está opinando Fabián. Tiene razón, ¿cierto? El que está opinando es Fabián. Que quede claro nomás, para que se entienda algo, porque da la sensación de que lo que yo dije anoche, lo que estoy reiterando ahora es que Almirón no hizo absolutamente nada y que Almirón no sirve para la selección. Yo en ningún momento hablé de eso. Nadie cuestiona lo que se mostró, pidió la pelota, armó más de un par de jugadas. Yo hablo de esos momentos puntuales en donde al que sabe se le va a exigir un poco más. Y cuando ayer el partido estaba para liquidar, él lo tuvo que haber liquidado. Cuando contra Perú, que hasta ahora nos seguimos lamentando, 2 puntos perdidos, tuvo tal vez una de las más claras en el segundo tiempo, y otra vez no puede ser. Yo no estoy hablando de que no tiene capacidad para jugar en la selección, porque parece que muchos entienden eso. Yo hablo de que necesita soltarse de algo, hay algo que lo bloquea. Yo no sé si es la presión, yo no sé si es lo que decía Garnero en la conferencia de prensa post partido, que él hablaba de una mochila pesada y que tuvo que hablar mucho con los jugadores para sacar ese peso que traen. Hay algo, yo no cuestiono la capacidad, que se entienda, porque si no, insisto, no va a estar jugando en Inglaterra, no es casualidad, pero en la selección como que algo les falta para que sea ese jugador que definitivamente es. Voy a redondear lo que decía hace rato. Si hoy ponemos en fila a todos los que están en esta selección, por actualidad, por capacidad, yo estoy convencido que él está un escalón por encima del resto. Ahora, es en jugadas claves, en jugadas puntuales, en momentos puntuales, donde hay muy poca diferencia entre nuestra selección y las demás,
es ahí donde yo le exijo ese poquito más, porque es a quien le puedo exigir ese poquito más. Vos le dedicaste ayer, Fabián, y yo recibí también mensajes, porque es tu opinión, puede ser compartida o no, con relación al Mirón, porque creo que la principal figura que tiene la selección paraguaya de nombre. No entramos a discutir eso. No dedicar, no, o sea, cada uno lo puede tomar como le parezca, o sea, yo comparto de que en otro momento era darle la pelota al Mirón y que resuelva solo, y ahí sí, es imposible. Pero hay momentos de partido donde él sí tiene un acompañamiento importante, y es ahí donde yo le pido ese plus, y que sé que él me va a dar. Yo no le voy a pedir a otro jugador, lo digo con mucho respeto. O sea, le puedo pedir a él, tal vez cuando esté recuperado Enciso le voy a exigir un poco más a Enciso, porque son los jugadores top que tiene esta selección, indudablemente. Y bueno, Fabián, ¿cómo redondea? ¿Vos me permitís con el debido respeto a lo que te quiero preguntar? Claro. ¿Vos te someterías a juicio oral y público, entre comillas? ¿Por qué no? No, pero te digo bien, me decís, no, sí. Mi nombre está por... Para que después en el WhatsApp nos digan si comparten o no. ¿Te parece, Fabián? Sin problema. Porque yo estaba ayer cuando venía y te daban con todos los muchachos, ¿eh? Sí, me imagino. A mí me llamó la atención, y lo digo con mucho respeto, que no se moleste la audiencia, pero antes del partido de ayer uno escuchaba mensajes, comentarios, leía en redes sociales y prácticamente todos querían que la selección desaparezca y que vengan nuevos jugadores. Y ayer se le ganó a Bolivia pidiendo la hora y de repente saltaron todos festejando casi el campeonato del mundo. Me llamó la atención. Tanta euforia. Yo estoy feliz porque ganó la selección, quiero que gane siempre, aunque sea medio cero, con un término del viejazo, digo. Pero después yo no estoy en la gradería con la bandera y con el bombo. Yo tengo que mirar un poquito más allá de lo que es el frío resultado y los 3 puntos. ¿Te sometes a la justicia oral y público? Sin problema. ¿No te molesta? No, para nada. ¿Seguro? Sí, señor. No, como no está acá, va a decir, no es para, te estoy consultando, me decís, mi nombre no está para te someter a juicio oral y público. Aguanto lo que venga. Adiós, Fabián. Un abrazo. Adiós, juicio oral y público para Fabián Sanabria. Vos te callás, te inhibís. ¿Qué número tenemos? 0971-1080-10. Más despacio, cuando yo te pida tu opinión va a hablar. Perfecto. No vaya a entrar por entrar. Es Si que se llama anarquía. Quería meter ahí mi... No, ¿qué número tenemos? 0971-1080-10. No es acá para, como dice Fabián, criticarlo y decirle, Almirón se espera el gol. Almirón se espera más protagonismo y dice el niño, no, así es niño. Sí, para mí estuvo incisivo, Pues protagonista. yo estoy con tenía la Fabián. pelota. Yo estoy pudo resolver mejor alguna yo estoy con jugada, Fabián en ese pero sentido. Yo creo que después- tiene que ser más. Y la que resolvió lastimosamente Yo fue creo que offside, sabe no él, que sino el compañero. yo creo que hay algo emocional en él. ¿Qué hace vos acá? Con lo de ayer, por ejemplo, se va a sacar. No, espera, ahora En esto. conferencia- Yo quería llamar. conferencia- No, anda, sentate. En conferencia, Garnero creo que se refiere a él, cuando dice el tema de la mochila. Sí, claro. Él, sin decir a Mirón, se refiere a él. Se interpretó que es para él. Para él, ¿qué? Que me imagino que yo voy a tener también mis minutos, digo, mi momento. Anda, sentate. Muchas gracias. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Está explotando el Yo sé WhatsApp, ese amigo. pero Yo venía escuchando a Fabián y le dije al niño, no, yo sé que no te hace a vos. Convencido a Fabián de que tiene que ser protagonista. yo lo que le quiero pedir a la gente, así tenemos la posibilidad de escuchar más audios que sean breves, porque veo 1 minuto y medio, por ejemplo. No, hay poco imposible. más. O sea, hasta 20 segundos y ahí vamos pasando, porque es impresionante la cantidad de mensajes que Métele. llegan. No. Empezamos el repaso. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Fuerza, Fabián, cierto, amigo, muy cierto, que levante la cabeza a ese muchacho y que le mire a su compañero. En Shell, por carga de 50.000 guaraníes, participas del sorteo de un viaje para alentar al Albirroja en Chile. Carga tus datos y subí la foto de tu factura en shell.com.py/albirroja. Con B-Power doble cupón. Porque en Shell y la Albirroja volveremos. 1000% de acuerdo con Fabián, 1000%, totalmente de acuerdo. Cambia tu cara, niño. Juicio oral y público, Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Sigue ATR con personal, conexión total. Almirón y 10 más sin discusión.
Serén dice que le puede exigir a los demás jugadores diciendo con Fabián que Almirón juegue solo 5. Está con el niño, dice Oscar Ullón. Saludos para Métele, güey. Cierto, de acuerdo con Fabián, no hace la diferencia. Aparte, Cacu Romero, 25 minutos y después desapareció de la cancha. Olvídate del calor en Universo Electrodomésticos por este mes. Aire Split Tokio 12.000 BTU en cuota 224.000 guaraníes. Tu primera cuota con tu aguinaldo. Compra al 021-238-6.600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. 2000% de acuerdo. Miguel Almirón cree que la selección paraguaya es su equipo. Él no quiere jugar todo. Inútil que anda. Porque, niño, escuchaste, ¿verdad? Es juicio, o cuando yo te pida va a hablar. Continúa la promo Más es Más de Tiendas Martel. Aprovecha los descuentos escalonados. Comprando una prenda tenés 20% de descuento. Comprando dos tenés 25% de descuento. Así que ya sabes, se extiende la promo Más es Más hasta el viernes 20 de octubre en las 14 tiendas Martel. ¿Qué número tenemos, niño? 0971-108010. ¿Cómo quiero verle jugar fútbol a Fabián para ver qué tal? No va a haber un solo día que no le voy a dejar de bajar la caña. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías. Llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Arturo, ¿qué lo lleves de Fabián? Que Almirón no puede hacer todo solo. Si tiene que tener alguien que le alimente, tiene que tener compañeros que le ayuden. Él no puede hacer todo solo. Estoy jugadorazo de Almirón. Asismed te invita mañana jueves 19 de octubre, 18 horas a la hora yoga. Este movimiento busca concientizar sobre el control anual y el cuidado a tiempo, conmemorando la lucha contra el cáncer de mama. Acción impulsada por Asismed. Entérate más en redes sociales de Asismed. Recordá que a tiempo hace la diferencia. Arturo, tomo a sector izquierdo, estoy a la zurdo a la derecha, a diestro a la izquierda. Como cañigo con selección, jugador cuera, Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Ocibellala, Casi RI, 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique, La Marea, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Arturo, ni Messi hacía nada en la selección cuando jugaba solo. Y ahora que está rodeado de buenas personas, buenos jugadores, hace la diferencia. Lo mismo con el jugador paraguayo. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Excelente el programa, comandante. Efectivamente, Almirón es el jugador diferente a quien se le debe exigir más. Que se saque ya la mochila y que ponga lo que tiene que poner en la selección. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Lo que pasa es que los que le defienden al Almirón son cerristas. Espérate, hay problema, Arturo. ¿Soñás con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Banco Préstamo Pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Y ahí vamos a entrar en un punto, una delgada línea que cuando hablamos de selección lastimosamente no vamos a salir. Porque el que le va a bombardear a Almirón va a ser el olimpista, entre comillas, y el que lo va a defender es el cerrista. Y esa es la argelería de siempre del Cerro Olimpia que no se entiende. Porque el que sale a defenderlo supuestamente es cerrista y el que lo ataca es olimpista. Y no pasa por ahí. Uno tiene que ver al Almirón el hoy, no de dónde vino, de dónde salió para comenzar a atacar. Pero ese es el punto. Lastimosamente se ve así. Muchas de las críticas que uno ve es del olimpista. Y él en principio el que le defiende pero es vos cerrista. tenés tu posición como periodista. Claro, lo y mío, Fabián como es lo que dice Fabián y vos. Pero de la posición del hincha. Claro, pero no están en la tribuna, pues ese es el tema. Ahí está el punto. 100% con Fabián. 100%. Ayer jugó, lastimosamente se lesionó. Sosita. Decí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Esa es la argelería de siempre del Cerro Olimpia. No se entiende nada. No se entiende, ¿verdad? No.
Y bueno, yo creo que está medio dividido el tema, ¿no? Sí, está dividido. Sí. ¿Otro? Arturo, se entiende perfectamente lo que quiere señalar Fabián. Es una crítica constructiva. Aguante, niño. Ahora el defensor... Espera. Se entiende lo que quiere decir Fabián. Es una constructiva, aguante, niño. ¿Con quién está? Con los dos grandes. O sea, creo que trata, o sea, entiendo que dice lo de Fabián de lo constructivo, pero también un poco la posición de Almirón. Miti. Arturo, este Fabián creo que es su problema. Gran puta, ayer hizo el mejor partido Almirón. O él piensa que se tienen que reunir 10 Messi para reencarnarse en Almirón para que va a llevarle a flote a Paraguay, que se deje joder. El mejor partido. ¿Y cómo va a jugar bien si hay varios carruajes alrededor de él? Que se deje joder, Fabián. Ahora el Defensores del Chaco es el estadio bueno. Defensores del Chaco, nuestra fortaleza desde hace 100 años, porque nuestro sueño es volver a una Copa del Mundo. Bueno, sponsor oficial del Albirroja. Imperdible mes aniversario de la Caja Mutual. Este mes de octubre exoneramos la matrícula. 18 a 21 años empezá con 50.000 guaraníes. 22 a 25 años 100.000 guaraníes. 26 años en adelante 140.000 guaraníes. Llámanos al 218-4000, Facebook e Instagram. Caja Mutual. Almirón, ya yo muñeca colectiva. O dispara para ahí. Va a traducir tipo. Parece perrito que persigue colectivo. ¿Por quién dijo? Para ahí. O sea, corre todo al pedo. No dijo el pedo. Pero es la traducción exacta. No, de balde dice. El guaraní dice de balde, no dice al pedo. Al pedo no dice. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además, 100 espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero puedes ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Fabián Juana Curivilla Olimpia, que se quite su camiseta. Probalo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Sí, hay algunos que son muy largos. Y venimos para allá, eso porque hay muchísimos audios, pero necesitamos que sean breves para pasar todo. Pon ella. Arturo, una opinión, ¿qué te pareció la actuación de Carlos Coronel? Y Carlos Coronel no intervino para nada. Es un observador, espera por un ratito. Arturo, y obvio que va a jugar bien Almirón. Estos jugadores bolivianos ni inferiores no hicieron. Más vale que juegue bien el partido de ayer. Si no, ya iba a ser una vergüenza. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Almirón jugó bien el partido, pero hizo 10 partidos malos. Cuando empiece a hacer por lo menos 2 o 3 partidos buenos, ahí podemos decir que está haciendo la diferencia. Citrón, detergente lava vajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya Iris. Citrón, máximo poder de limpieza. Toda una familia de productos a tu disposición. Dos cositas más, Arturo. Paraguay es un equipo, no es solo Almirón. Y segundo, quiero saber cómo está Sosita. Ya dimos todo el informe y de ahí tenés, niño, lo de Sosita. Es la más leve. Queremos hablar con Ditore, presidente de Libertad. Queremos hablar con Daniel Campos, que representa a Ramos Sosa. Alberto Espínola está en Colón. Son los relacionados y ya dimos el informe. Lo que está para afuera, terminó la temporada, es para Tito Villalba. Sí, así es. Para Alberto Espínola y Héctor Villalba. Ambos están con rotura de ligamento cruzado. Rodilla izquierda para Tito Villalba. Beto Espínola, rodilla derecha. Ligamento igualmente. En el caso de Sosa, más leve. Traumatismo de 15 tobillo derecho. ¿Eso normalmente un mes, Germán? Dependiendo. Sí, hay que ver. Él es joven, livianito, puede ser que se recupere, pero por la imagen parecía mucho más grave. Fue terrible. Una pregunta. ¿La cancha te incide? Algo hicieron al terminar el primer tiempo el campo. Estaba muy húmeda, me parece. Vi que el arquero boliviano se patinó varias veces y levantó el pasto, como que estaba muy blanda. Y se puede arregló el pasto, pero al terminar el primer tiempo. Sí. Alguien como que va a pisar otra vez. Ese. Se ve que el arreglo que hicieron, la raíz no quedó muy fuerte, estaba muy superficial. Y el otro detalle por ahí, como en desconocimiento, porque lo mío admito que es jugar bien amateur con el tema de los calzados. No tiene que ver mucho con el formato del botín ahora. El botín tiene que ser tapón redondo. No, porque tres se lesionaron. Y el defensor y el arquero tienen que usar mixto. ¿Cómo te va, doctor Víctor? Perdón, discúlpame. ¿Cómo te va, doctor? Hola, Arturo. Bien. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo te va? Bien, con el presidente de Libertad. El informe Tito Villalba queda fuera de temporada.
Sí, ya está confirmado y hay un diagnóstico de rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda y bueno, que tiene su proceso y como bien sabes, lleva su tiempo. Ayer ya cuando dejaba la cancha, contanos las sensaciones que te daba, ¿qué hiciste? Y no me gustó porque he visto cómo salió, pero sí, ya después ya no lo he visto porque se fue directamente directamente lo llevan allá en la ambulancia y bueno, pues yo a la noche ya tuve una vez que se hizo la resonancia, sí ya tuve el informe de la lesión que tenía. ¿Te dijeron cómo se produce la lesión de Itore, doctor? No he visto, yo estaba mirando el partido, me pareció una jugada hasta si se quiere normal, pero por lo visto el sabor, la pierna y bueno, y son situaciones que ocurren y lastimosamente le toca a él en un momento muy bueno que estaba burlando realmente, y a nosotros nos perjudica mucho porque era un jugador muy importante para nuestro equipo. Doctor, en cuanto a detalles de cuándo sería la operación y todo lo demás, ¿qué manejan? No, todavía no, eso el cuerpo médico está manejando y verá, generalmente se espera unos días hasta que se desinflame y después se verá también que la cirugía, si se va a hacer acá, se va a hacer afuera, ya eso lo vamos a ir definiendo, no es lo más importante es darle la mejor atención al jugador y que se recupere de la mejor manera posible. Y anda muy bien en la realidad, su momento. Gracias por este tiempo, doctor, muy amable y que se recupere bien y mucha fuerza para Tito Villalba. Gracias, Arturo, gracias, te voy a transmitir eso. Gracias, presidente Libertad. Mega Farming llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta de esta super promo, hasta 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y mucho más. Hoy tenés 25% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Tenemos fútbol. Hoy a las 6 el primer partido entre Nacional y Guaraní y 8:30 Tacuarembó Guaireña. Pensaba en el tiempo... 15. Nacional Guaraní. Nacional Guaraní el primer partido, sí. Pensaban con respecto a lo de Villalba, obviamente ya no llega hasta fin de año, pero incluso para la apertura del año que viene, porque son 6 meses mínimo, estamos en octubre, se va a operar de aquí a 15 días, hablamos de que volvería... ¿Está terminando? Sí, también termina el contrato. A eso iba a ir, se le termina el contrato, pero automáticamente se le renueva porque no puede quedar libre un jugador lesionado, o sea que va a seguir en libertad. Por ese lado, libertad, no pueden dejar libre un jugador que tiene una lesión grave. O sea que automáticamente se le renueva. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Saludos ahí a la mesa de la audiencia. Bueno, caso Ramón Sosa, ¿qué te dijeron? Ya tenemos el informe médico, ya tenés vos, ¿verdad? No, yo no tengo ningún informe médico, ahora está en talleres, ya está en Córdoba y lo están atendiendo, así que después, más tarde seguramente me enteraré de algo, pero no hay nada de... En principio no hay nada de grave, en principio, ¿no? La lesión de... Sosa, el esguince de tobillo. Un esguince de tobillo, sí. La imagen fue fuerte, Daniel. Parecía que podía ser más grave por la forma en que queda el tobillo mal doblado. Sí, por la imagen, pero él estuvo conmigo la noche y tenía hinchado, sí, le dolía, pero parecería que no, igual los estudios son lo que van a decir, no lo voy a decir yo. Bueno, pero en principio ya lo están atendiendo ahí en su club, porque llegó esta madrugada y así que veremos, seguramente le harán una resonancia o algo y ahí se verá con exactitud el grado del esguince. Es decir, Ramón Sosa ya está en Córdoba. Sí, viajó hasta la madrugada y ya fue al club y todo. Bueno, vos hablaste con él, ¿y qué te dijo él entonces, Daniel? No, tenía bronca porque tenía muchas ganas de terminar el partido, pero bueno, son cosas que pasan, ¿qué va a hacer? Tuvo mucha mala suerte ayer con la selección de Paraguay, increíble. Sí, señor. Bueno, Daniel, gracias por tu tiempo, muy amable. Dale, abrazo. Gracias, Daniel Campo, representante de Ramón Sosa. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para darte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Tuvimos al representante de Ramón Sosa, Germán. Tuvimos a Víctor, el presidente de Libertad, Castro Tito Villalba, y ahora que no hablar con un colega de Colón, Aníbal Espínola, o con el papá Alberto. Qué dolor de cabeza. ¿Yo qué dije? Saludos, mi cariño, para vos, Aníbal. Para Borosito. Para Alberto Espínola
y para saber la situación de la gravedad de la lesión, porque ya venía arrastrando. Sí, él se nota que no estaba entero del tema muscular que tenía. Claro, de la parte de muscular. la rodilla justo se quizás por haber tenido un desbalance muscular, puede ser que se ocasione esa lesión también. Fracción Parques de Cordillera, entra Teraica, Cupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados, zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas, cuota de desde 600.000 guaraníes, contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. El papá le habrá dicho al papá, se habrá ido a la cancha el papá de Beto. Sí, seguro. ¿Cómo le llama el papá? Leónido. Para hablar con Leónido, o con colega de Colón, ¿verdad? Colón, sí. Sí, señor. Si sos de lo que tenés calzados deportivos y los cuidas como a nada, te tenemos una buena noticia. Proba École, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Es muy fácil de usar y se seca en un minuto. École y Coité, pedilo en la ferretería supermercado más cercano. Conseguilo al por mayor en Provence S.A. llamando al 0983-459-139 o en su página provence.com.py. ¿Cómo te va, Leónido? Tranquilo, Arturo, va del aporte. Y por la lesión de tu hijo Beto, ¿qué te dijo? ¿Hablaste con él, Leónido? Sí, ahora recién se fue ya, otra vez. Ya se fue a la Argentina. ¿Y qué te dijo él? Sí. ¿Qué te dijo sobre su lesión? ¿Qué te dijo? Y está bien, pero falta hacer otro resonancia magnética, tiene que hacer otra vez, dice. El informe médico de Beto Espínola. Sí, Espínola, lesión, rotura del ligamento cruzado anterior. El informe preliminar de resonancia magnética. Queda fuera por cierto tiempo, así por esto, Leónido, ¿eh? Sí, parece que sí. ¿Y cómo estaba? Muy acongojado, apenado, Beto, ¿no? No tanto. ¿Y qué tiene fe, pues. ¿Y qué te dijo él sobre su lesión? ¿Cómo fue? ¿Te dijo? ¿Vos le preguntaste, Leónido? Me hice más de lo puedo hablar, solo mala suerte me dijo. Mala suerte te dijo. Envíale un saludo y que se vaya recuperando. Una pena lo de Beto Espina, Leónido. Gracias por tu tiempo y saluda a tu hijo. Dale, don Arturo, dale, gracias. Gracias, el papá de Beto Espínola, Leónido Espínola. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Hacemos un repaso de los tres entonces lastimados ayer. Informe médico. El caso de Alberto Espínola, como decíamos, lesión, rotura del ligamento cruzado anterior. Héctor Villalba, lesión, rotura del ligamento cruzado anterior. Y Ramón Sosa, traumatismo en pierna y tobillo derecho. Imagen de radiografía sin lesión ósea, traumatismo en pierna derecha distal, más esguince en tobillo derecho. Hay un mundo rico sabores que llega a todos, es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa. 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Bueno, selección nacional, Germán. Un triunfo alentador, calmador, que calma las aguas, trae tranquilidad, alegría obviamente a todo un país. Después podemos analizar el rival de turno, que se tiene que haber goleado por la cantidad de situaciones, pero el equipo jugó, propuso, se hizo fuerte local, volvió el triunfo después de mucho tiempo. De hecho se hicieron varios goles, fueron anulados después, pero bueno, yo creo que si hay que mirar lo que hizo Paraguay y no tanto, digamos, al rival, porque el rival sabíamos que era de los más flojos que hay en la eliminatoria. Para mí, sigo insistiendo, Bolivia va a ser el último de la clasificatoria, cómodo, pero a veces esos partidos te juegan en contra. Y Paraguay le venía costando, con Bolivia, en la última clasificatoria nos habían empatado. Y bueno, yo lo que más rescato es el resultado, que se ganó, que se mantuvo el arco en cero, y que hizo el gol el número 9, que es lo que tanto necesitábamos.
Sí, había que ganar y se ganó. Partiendo desde esa base se cumplió. Quiero resaltar, por ejemplo, la buena aparición de Matías Espinosa como una opción interesante para ganarse el lugar, porque tuvimos muchos problemas en los laterales, en los últimos partidos, incluso de la eliminatoria pasada, y Espinosa fue una buena solución para darle rodaje y continuidad. En el combo Espinosa anduvo bien, porque con Argentina también estuvo bien. Sí. Mostró personalidad, pasaba al frente, metió varios centros interesantes, o sea... una buena aparición, porque fue una apuesta de Garnero, hay que decir eso. Los planes de los torneos anteriores no estuvo. Y el propio autor del gol, porque previamente con este Charuto era como que supuestamente ya no quería venir, entre comillas, Tony. ¿Y quién termina marcando? Tony, que ahora recibió el llamado de Garnero. O sea, y vos fíjate, niño, que 2-9 hicieron gol ayer. Uno Ábalos, que le cobraron lastimosamente, le pegan la mano, y Sanabria. Y antes que nos viene faltando, el 9 no puede hacer goles, y ayer los 2-9 hicieron goles. A uno le anularon y el otro era sacarse ese peso de no poder ganar. Claro, que niño, eso discutimos hoy, porque no se sabe que no es parámetro Bolivia. No, eso está claro. La de la selección más débil. No entendés cómo. Pero hasta con ellos en la eliminatoria pasada no pudimos. Sí, pero este es inferior. Yo creo que este es más floja que la anterior. Arriba no era nada. No, y atrás, Arturo se patinaba solo. Sí. Le daba el pase el mismo, le daba al Paraguay. Esa que malogra Ramón Sosa. Que tapa al arquero, mano. Increíble. Un pase de un boliviano. Claro. No, increíble. No, 2-5, entra casi que le entra, porque las 2-4, Gustavito me está por mal. ¿Te presto? Vení. Te agradezco mucho, Vito. Están pidiendo el gol también, señores, después para el gol. Ya sé, pero rompo de Gustavito. Hoy vino y pegó un discurso. La voz de las sin voces, dice. No, llega un momento dado como si fuera que nos subestima, que no sabemos que... Espera, antes que hable vos. Vieja frase del año 1912, 13, 14 o 15. Los triunfos no tienen sustituto. Para romper el vicio ganar. Y segunda etapa, ¿cómo jugamos? Primero es ganar. Y después vamos a construir la opinión. Primero era ganar, cortar la sequía y después analizar cómo jugamos, que somos. Fueron uno decimos que no es parámetro. Pero tu discurso allí le tenés que respetar la opinión de Fabián y de los compañeros. Sí, no, pues yo respeto cuando yo... Que decía en tu Twitter, ponía mensaje. No, ustedes no tienen razón, Twitter, yo tengo razón. Habla y después... que sí, habla. Vos sos populista. ¿Por qué populista, Arturo? Porque vos sabés lo que le gusta. Así como vendés pendrive, ¿cómo es? Pulgada, ¿cómo se llama? Sí, el pendrive. Para mí la selección fue de papel carbónico, ¿viste? Sé que ni chicha ni limonada, nada. Ni fu ni fan. Fue el gol y nada más. No me mostró nada diferente. Esa línea de 4 que yo veía ahí a Moreno Martí marcando a Moreno Martí solito, yo dije contra Perú jugamos feo, que se repitió de vuelta. No arriesgamos, este partido era para un 5-6-0. Y Moreno Martín, ahí tenemos un micrófono botadito, porque si no parece que está hablando en la esquina y no se te está escuchando. Y Moreno Martín, hola, ¿me escuchan, niño? Hola, niño, hola. La voz de los sin voces sin voz, porque tu micrófono estaba a otro lado. ¿Y qué me preguntaste? Moreno Martín, ¿qué tal? Solito ahí arriba, por eso. No puede solo, ¿no? Por poco le dije a Arturo, hoy por poco la defensa de Bolivia lo decía, tomen, metan, no metíamos, le chutábamos al arquero. Lástima que Garnero no se dio cuenta de que Beto Espinola tiraba los centros a la gradería, no le sacó antes, si no, no se lesionaba tampoco, ¿verdad? Y cosas así que para mí no me llena absolutamente nada. Es como darle un caramelo a un chico y se termina la dulzura y no tenemos pañal, no tenemos carrito, no tenemos nada, porque quiero medirme contra Chile. Estoy rezando para que Chile le mantenga a Berizzo, que no lo cambie a Berizzo, que es lo mejor que nos puede pasar, porque no es para mí. No es que yo le digo a usted, tienen su opinión, para mí no me llena en absoluto. Para. Y yo no voy a festejar, no voy a bailar. Pará un ratito, habla. Pero me pedí que hable, Arturo. Pero no, pará, habla. No pienso gastar saliva ni segundos para... Ahí me callo porque no... Sí. Tener tu Twitter, Gustavo. Sí, para eso. Pensé que yo venía a tirar algo, una positiva, algo diferente, pero... Vení nomás para esto. Agarra tu Twitter y ahí tuitea, no. Pero no leíste, niño. Anoche yo tuiteé. Antes, por suerte no. En el primer tiempo. Que termine. Y ponete algodón, te compramos en la farmacia algodón y ponete el nodillo, andate al baño si no querés escuchar. ¿Por qué eso así? ¿Quieres escucharme? Y la verdad que lo que decís invita a ir al baño. Y bueno, y andate, hermano querido. Entonces, Darío, llévale de la mano para vomitar. Y andate al baño, Darío, no sé. Si Arturo me llama para hablar, yo no
querés escuchar, tapate los oídos. Se ganó, salimos de eso y ahora otra vez. ¿Vos creés que teníamos que ganar 5-0? ¿En qué momento nos convertimos en tan lírico? ¿Qué tan lírico? Y tan lírico que queríamos golear, bonito. Yo quiero ver algo diferente nomás. Algo diferente, que me muestre algo diferente. Contra Bolivia tenés que jugar algo diferente, mostrame. Los perros algo querían nuevo. ganar y después al final más de lo mismo la selección. Querían que gane 3-4-0 por goleada. Acá lo que tenemos, Gustavito, es que diferenciar. ¿Qué necesitamos imperiosamente ganar? ¿Cuál es el análisis de la estructura? Es otra cosa. Porque había algo que romper. Sí. Y después ir analizando qué tenemos a favor, qué tenemos en contra. ¿Es verdad? Sí. Ante un equipo con... ¿Y acaso no se decía que si no le ganamos a Bolivia jugábamos handball? Antes del programa, por ejemplo, le preguntaba... No escuchaba lo que se te dice. ¿Qué tener el oído vos? Tapones tenés. Quiero ver algo diferente, Arturo. Antes de entrar en el programa, justo le preguntaba a Víctor porque no tenía la memoria de cuál es el calendario de Paraguay a partir de aquí. Y hay un detalle no menor, ahora tenemos Chile-Colombia, juegos directos, y después la siguiente competencia oficial es Copa América. Va a tener un tiempo el entrenador de trabajar lo que desea, porque definitivamente de a poquito se va viendo, porque es un nuevo técnico, quiere ser un nuevo técnico, es un nuevo técnico, no un mago que va a venir y va a cambiar, no, de a poquito. Aparte hay mucho de lo mental, se notaba eso, inclusive lo debatíamos así en privado, con lo que vino a hacer Bielsa con Uruguay, vino a darle un clip emocional. Anteriormente con Alonso, estos mismos jugadores, vos decías, no, es un fiasco, no jugaban a Uruguay. ¿Y por qué esta versión de Uruguay? Es el poder que te puede dar el entrenador, pero para eso tenés que ganar y en la cancha. Entonces, de a poquito va a ir tomando forma el equipo. Te puede gustar o no, pero yo siempre rescato a los opositores. Si no vamos a mirar, no juega a nada, no esperamos, y es Bolivia nomás. Y es Bolivia, no toca Bolivia, estamos aquí en el continente sudamericano, o si no, no sé, vamos a llamarle al presidente de la FIFA a ver si podemos ir a jugar en Centroamérica clasificatoria. No, pero estamos acá, continente sudamericano, entonces nos quedamos enfrentar a Bolivia, nos enfrentamos a Argentina el otro día, ahora después nos va a tocar Chile, después nos va a tocar Colombia y de a poquito vamos con todo. Y hasta ahí no, porque ya está en mucha salida. Niño, coincido contigo que es totalmente para mí mental el gran porcentaje de lo que está pasando hoy en los jugadores. Y justamente lo que se hablaba en un principio de Almirón, o sea que pasa mucho de lo mental. Que uno se saca eso cuando logra algo positivo. A Messi le pasó hasta que logró una Copa América y se liberó, y hoy es lo que es. Antes se le exigía un montón porque era Messi. Hoy el Messi nuestro es Almirón, por eso se le exige como se le exige, pero no es la responsabilidad de él, es hasta que se logra algo positivo y él se va a liberar, eso no tengo duda. Segundo, yo creo que la medida de Paraguay es lo que viene, Chile y Colombia, esa es la medida para mí de Paraguay. Acá no se echa de menos, parece que vos no entendés, Germán Cafa. Nosotros dijimos que lo que viene no es una mejor medición, sí. Acá vamos a decir la debilidad de Bolivia. Sentando una posición, hay una nueva estructura, se llama Ganero el técnico, hay jugadores como Matías Espinosa que anda muy bien, dos jugadores en el área y gol de Paraguay, haciendo recordarnos viejos tiempos, en un esquema que está armando Garnero. Pero tenemos que ir con la construcción, no con el pesimismo de Gustavito Sánchez. Y hay tiempo que para tiene un sector que ¿se entiende, Víctor? Acá tenemos que ir despacito nomás. Nadie guarda nada. Nadie es un cagón. Nadie quiere quedar bien con nadie. Ganamos todos los partidos. Imagínate si jugamos último contra Bolivia y no tocaba. Aparte, Gustavito, con todo respeto, vamos a hablar de fútbol. No le meta a Dios en esto. Dios está en lo suyo, que tiene nada que ver. Porque le agradezco a Dios. Opinar de fútbol, ¿qué tiene que ver yo aquí? No tiene nada que ver yo. Déjame decir lo que yo quiero decir. Y me estaba diciendo, es más, era para 2 minutos y ya está hace 15 minutos. Si quiero voy a rezar también acá. Vos podés hacer lo que quieras. Digo, recemos todos los paraguayos que Chile no lo cambie a Berizzo. Por favor, que no lo cambie a Berizzo. Nosotros porque nos toca Chile. Y si seguimos jugando así, no vamos a ganarle a Chile, no vamos a ganarle a Colombia, no vamos a ganarle a nadie. Porque no jugamos bien, no vale. No vale, dice, no valemos. No, Gustavito, ¿qué más? Y ganamos todo. ¿Por qué pones esa cara? Antes no Gracias por escucharme a los que quieren escucharme, a los que no saben que pero vos no sabés escuchar. Tápense el oído. Vos no sabés escuchar. Habla, gesticula, habla y no escucha. Me llaman para hablar. Pero vos que hiciste bombadita acá al área. Si vamos a debatir otra cosa. Y la próxima también con darle hablar con tu personalidad, porque le copias a antiguos panelistas. ¿A quién le copias? A un antiguo panelista. Él hace el mismo gesto, mueve la misma boca y mueve el mismo que uno que estaba antes aquí. Parece que le estoy viendo a ese ex compañero, porque
habla así, mueve la boca. Parece que te encarna un ex comentarista de esta mesa porque tener el mismo papel a la hora de hablar. Por lo menos tener tu personalidad propia a la hora de hablar. No vayas, ¿cómo que no es boludeces? Es lo mismo, yo estoy viendo acá. Pero ¿y qué tiene eso? ¿Qué tiene eso? Y mover la boca como él, mover el brazo como él, hablar como él. ¿Sabes qué? Voy a romper así. Y claro, tener tu propia personalidad. Yo creo... Déjame la personalidad. Espera un poco. Déjame... ¿Puedo meter un bocadillo o no? Gracias. Yo veo que Gustavito tiene un paladar muy fino. O sea, él quiere ganar y jugando bien y está perfecto. Pero hay momentos... Para Brasil. Claro, pero hay momentos y momentos. Hay momentos que vos necesitas el ganar. Hasta voy a decir algo que a mí no me gusta, es contraproducente a mi pensamiento, el ganar como sea. Y ayer era ganar como sea, por todo lo que cuando comencé, el positivismo. Ahora, ¿y te alcanza eso? No, pero espera, Gustavito. Sí, bueno, pero para ¿cuánto que no clasificamos? Bueno, el único equipo que juega, hablemos sincero, hoy, ¿quién es el único? No vamos a tapar el Gustavito, espera, déjame hablar un poquito. ¿Quién es el único equipo hoy? Esta victoria no garantiza. No, espera, ¿quién es el único equipo hoy de los 10 equipos de Sudamérica que juega verdaderamente, que le llena los ojos a todos? Argentina. Un solo equipo. Y después los otros ganan como pueden, como se le va dando, como esto, como lo otro. Uruguay no deslumbra jugando, pero corre, mete, y le pasó por arriba. Venezuela, ordenadito, corriendo, le metió 3 a Chile. Paraguay no deslumbró, pero ganó. De a poco. Ahora va a ir a Chile, para mí, va a ir a sacar puntos, para mí tiene muchas chances de ganar en Chile. Y quizás después de ahí se vea el juego que quiere Garnero. Dios te oiga. Pero tiempo al tiempo, Gustavito, veníamos de una negatividad de resultados grandísima. Entonces, miremos por ahí. Yo te entiendo, vos sos de buen juego, me parece perfecto, tenés un buen paladar. A mí también me gusta el buen juego, pero el fútbol tiene momentos para... Sí tenemos, pero es tiempo al tiempo. Esperá, yo te puedo asegurar que volvemos a ganar con Chile y hasta el mismo Mirón ya va a jugar distinto, va a estar más suelto, más liberado de la cabeza. Todo es mental. Y todo lleva su tiempo, Gustavito, el fútbol. Es así. Gustavito, una pregunta. En la época del Maño, ¿cómo veía los partidos de Paraguay? Y ganamos, festejamos, nos fuimos a Alemania. Sí. Y después, pero ahora ¿y si ganamos así todos los partidos? Pero, ojalá que ganemos. Pero de visitantes no vamos a ganar nadie así, Víctor. Pero en aquel momento tampoco sacábamos grandes victorias de visitantes, sumamos. Para el Pep Guardiola, Gustavito, ¿cómo tiene que jugar Paraguay futbolísticamente? ¿Cómo tiene que jugar? Con garra, Benjamín, con todo, arriesgando. No, esa línea de 4 cuando podemos. Eso es un discurso futbolístico. Hablan como técnico, o sea, ¿cómo debe jugar? ¿Cómo debe encarar? ¿Quién tiene que estar y quién no? Pero con Garra nomás, Garra no terminó, con Garra no sirve. Garra no servía antes. Con Uruguay como gana. Uruguay tiene fútbol, tiene riqueza. Sobradamente. ¿Sabes quién es Darwin Núñez? Buenísimo. Todos meten todo. No, tiene riqueza técnica. Gustavito, Uruguay tiene riqueza técnica, tiene esa famosa garra charrúa. Fue de a poco, hay una calidad técnica. ¿Cómo vino el segundo de Uruguay ayer? Gustavito, ¿cómo vino? Guapeando, ¿sí o no? Esto es fútbol, no CrossFit. No necesita fuerza hacer ¿Cómo vino el segundo de Uruguay ayer? Encima nos vamos a Uruguay. ¿Cómo vino el segundo de Uruguay ayer? Guapeando, hermano querido. Pesa. Ese tiene que ser nuestro número. Y tener rango de jugadores para jugar con guapeada. Tenemos que ir. Claro que sí, tenemos contacto. ¿Cómo es tu equipo? Es más, te doy tiempo, 10 minutos hasta después del contacto para armar tu equipo. ¿Cuál es el equipo con guapeada de Gustavito? ¿Quiénes son los nombres? Porque con estos nombres no tenés para guapear. Estoy sorprendido, Gustavito. Estoy sorprendido a tu cambio de postura. Yo estoy sorprendido por usted, no sé. En unos meses cambiaste de postura radicalmente. Yo no voy a bailar, porque le ganamos a Bolivia. Hace 2 meses. Para Copa Libertadores, para Olimpia era aquello para ganar. Vos tenés que sacar resultados, vos tenés que sacar. Olimpia va a llegar lejos por juego. A la selección le exige. A Olimpia el Libertadores no le exigió, pero a la selección sí. Ahí es donde cambié de color. Comparamos selección con... pero hace 2 meses era ganar como sea, que Olimpia, la Esquirpe, jugaba horrible el equipo, pero le ganó a Flamengo, ganó, y era espectacular. Y ahora la selección gana jugando horrible, pero había sido necesita ver yo bonito. Ahí me quedé medio descolocado. Yo también me quedé descolocado. Pero él tiene que entender, la opinión puede gustar a uno y a otro no, compartir o no. Dani Maciel me envió, por poco no le tira besos a Germán Capo. ¿En serio? Qué grande, Dani. Abrazo, Dani. El elogio. Entonces, hay una frase que dice, no nos gustan las críticas, pero aceptamos el elogio inmerecido. Hay una frase que dice, no nos gustan las críticas, pero aceptamos el elogio inmerecido. Nadie dice que Paraguay deslumbró, nadie. Ganamos refugiándonos, así cargó Bolivia,
Así fue, sobre el final del partido. Incluso Paraguay con un hombre menos. Pero tenemos que diferenciar las cosas. ¿Cómo te va, Nicole Diego? Buenas tardes. Comandante, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos, señor? Un saludo. Bien. Saludo a Néstor Rosato. Pronta recuperación para Néstor. Bueno, fuerte recuperación para él. Estamos debatiendo el tema de la selección nacional y los 3 lastimados. Tenemos el informe que ustedes tienen, sí. También el informe médico. Y hablamos con... ¿El primero fue? El doctor Ditoria. El doctor Ditoria, presidente de Libertad, en el caso de Tito Villalba, que viene estando muy bien Nicole Diego y que ahora quedó fuera de competencia. No solo en la selección, sino en el Club Libertad. Lo tenemos al presidente de Libertad. Ya está confirmado y hay un diagnóstico de rotura del ligamento cruzado anterior, de izquierda y bueno, tiene su proceso y como bien sabes, lleva su tiempo. Dejaba la cancha, contanos las sensaciones que te daba, ¿qué hiciste? Y no me gustó porque he visto cómo salió, pero después ya no lo he visto porque se fue directamente directamente lo llevan allá en la ambulancia y bueno, pues yo a la noche ya tuve una vez que se hizo la resonancia, sí ya tuve el informe de la lesión que tenía. Yo estaba mirando el partido, me pareció una jugada hasta si se quiere normal, pero por lo visto se trabó la pierna y bueno, son situaciones que ocurren. Lastimosamente le toca a él en un momento muy bueno, que estaba burlando realmente, y a nosotros nos perjudica mucho porque era un jugador muy importante para nuestro equipo. Doctor, en cuanto a detalles de cuándo sería la operación y todo lo demás, ¿qué manejan? No, todavía no, eso el cuerpo médico está manejando y verá, generalmente se espera unos días hasta que se desinflame y después se verá también que la cirugía se va a hacer acá, se va a hacer afuera, ya eso lo vamos a ir definiendo, no es lo más importante es darle la mejor atención al jugador y que se recupere de la mejor manera posible. Caso Ramón Sosa, Nicole sí. Diego viajó a Córdoba. Sí. Y sí. Ya está en Córdoba. Así es. Con los médicos lo están viendo y lo van a evaluar a ver cómo es la gravedad del esguince. Que finalmente resulta lo más liviano. Pareciera que sí. ¿Verdad? Sí, ¿Estamos, Gustavito, o no estamos? Dani Campo. Ya está en Córdoba y lo están atendiendo, así que después, más tarde seguramente me enteraré algo, pero no hay nada de... En principio no hay nada de grave, en principio no. La lesión de... Eso es el esguince de tobillo. El esguince de tobillo, sí. La imagen fue fuerte, Daniel. Parecía que podía ser más grave por la forma en que queda el tobillo mal doblado. Sí, por la imagen, pero él estuvo conmigo la noche y tenía hinchado, sí, le dolía, pero parecería que no, igual los estudios son lo que van a decir, no lo voy a decir yo. Bueno, pero en principio ya lo están atendiendo ahí en su club, porque llegó esta madrugada y... Okay. Así que veremos, seguramente harán una resonancia o algo y ahí se verá con exactitud el grado de elegir. Es decir, Ramón Sosa ya está en Córdoba. Sí, ya está a madrugada, ya fue al club y todo. Bueno, vos hablaste con él, ¿y qué te dijo él entonces, Daniel? No, tenía bronca porque tenía muchas ganas de terminar el partido, pero bueno, son cosas que pasan. ¿Qué va a hacer? Tuvo mucha mala suerte ayer con la lesión de Paraguay, increíble. De los 3 que salieron lastimados, Tito Villalba, el posteo, a recuperar ahora, subió en su cuenta de Instagram, ya está en el club, porque se observa de fondo Club Talleres, ya está allí Ramón Sosa. ¿Qué es lo que dijo? Y ya está en manos de los médicos. Sí, de los médicos. Porque la imagen que posteó recién. Porque Talleres lo quiere ahora, es decir, en la parte médica, para saber qué tiene, Germán, independientemente de la selección nacional, y el caso de Espínola, que lo más serio es el de Espínola y el de Tito Villalba. Así es. Y hablamos con Leónido, también se viajó a la Argentina. También fue a Santa Fe. ¿Quién es Leónido Diego? El papá de Beto Espínola. La lesión de tu hijo Beto, ¿qué te dijo? ¿Hablaste con él, Leónido? Sí, ahora recién se fue ya, otra vez. ¿Qué te dijo sobre su lesión? Y está bien, pero falta hacer otro resonancia magnética, tiene que hacer otra vez, dice. Lesión, rotura del ligamento cruzado anterior. El informe preliminar de resonancia magnética. ¿Queda fuera por cierto tiempo así por esto, Leónido? Sí, parece que sí. ¿Y cómo estaba? Muy acongojado, apenado, Beto, ¿no? No tanto. Tiene fe, pues. ¿Y qué te dijo él sobre su lesión? ¿Cómo fue? ¿Te dijo? ¿Vos le preguntaste, Leónido? Me hice más verlo para hablar, solo
Mala suerte, me dijo. Bueno, así es la cosa con relación a las clasificatorias, de los juegos y lo que viene ahora, en el próximo mes. Chile y Colombia. Chile y Colombia. 16 de noviembre y 21 de noviembre. Chile en Santiago y Colombia aquí en Paraguay. Y Nicole, Diego, yo creo que la victoria uruguaya ante Brasil fue lo más significativo, ¿no? Impresionante. Sí, totalmente. Ganó después de mucho Uruguay a Brasil. Y del otro lado, mirando la parte negativa, un combo en el que apenas sacó un punto Brasil, 1 de 6. Y se lesionó Neymar. Exactamente. Hay que ver qué gravedad, porque parece bravo la lesión. La rodilla. Salió con muleta. Después de 22 años le volvió a ganar Uruguay a Brasil. Con autoridad le ganó. Diego, y por otro lado, un crecimiento sacando Brasil-Uruguay. Estuve viendo el partido, Arturo compañero, fue un partidazo de la Celeste. El crecimiento de Venezuela con Batista, cómo creció mucho Venezuela como selección. 3-0, ante Chile, que si bien es cierto se quedó con uno menos, pero igual es un resultado fuerte para los chilenos, en donde hablan en realidad hace un tiempo que se le mueve el piso a Berizzo, pero aparentemente llegaría a noviembre. Soteldo, la gran figura. ¿Verdad, Soteldo? Soteldo fue el diferente en Venezuela. Sí, así mismo. Bueno, y hoy tenemos la persecución del campeonato. Porque tenemos que dejar un ratito la selección, hay 2 partidos hoy. Sí, hoy Nacional Guaraní y Tacuarí Guaireña. Nacional Guaraní importante por el acumulativo para ir a Libertadores, y Tacuarí Guaireña por el tema del descenso. En Guaraní no está el Popi, sobrecarga muscular, le van a hacer estudio a Muñoz, va a jugar Rodríguez, el uruguayo, el resto plantel completo Guaraní que pelea por un lugar en Copa Libertadores, y Nacional también es lo mismo. Gran partido hoy para hoy, Nacional Guaraní. Sí, en Guaraní agrego otra noticia importante, vuelve hoy Santander. No estuvo en los 2 últimos partidos. Creo yo que va a ir a la banca, va a mantener a Barceló, pero al menos ya será opción Santander. Bueno, y en un campeonato que tiene Libertad con la resta de Nicole, de Diego de Villalba, que venía muy bien, yo creo que convenimos en decir que está pasando un gran momento. Sí, totalmente. Esta es una desgracia para el jugador. Una de las figuras de Libertad. Y señor, y una desgracia para él. Quedar tanto tiempo fuera. Sí, aparte estaba en su mejor momento, justo se le está por finalizar el contrato, le pasa esto, incertidumbre total para él y para el club también. Y Matías Espinosa que viene. Sí, muy buena aparición. Solucionó varios problemas por lo menos en este combo. Buen combo eso. Alderete también jugó bien, Alderete en la zona defensiva. Alderete. Sí. Pero Alderete pedía lugar hace rato, digo. Sí, totalmente. Hace rato pedía lugar. Totalmente. Sí. ¿Y Campuzano se ganó el medio? ¿O con no? Villasanti. Con Villasanti, qué buena dupla. Con Villasanti, Sí, señora. Un buen trabajo con Campuzano. Villasanti hizo un partido. Pero vos fíjate que la lesión de Beto Espínola viene por un mal pase de Villasanti. Sí. Miran bien la jugada. No se equivoca. Ahí viene justo. Mete la pelota atrás y él hace el giro. Como y por una imprecisión de él, no quiere decir que tuvo culpa, pero por una imprecisión de él se da la jugada que se lesiona el Beto. Y condiciones de la cancha, porque salvo el de Medina muy blanda estaba, se veía. El de Bolivia, el que va a pelear con Ramón Sosa. Sí, exactamente. Medina, el lateral derecho. Sin ninguna intención. Claro. Sí, toca la pelota y pero ahí se lastima. Pero en el caso de Tito Villalba y de Beto, no. Sí, ahí tuvo que ver. Me parece el tema del campo. Que hay que ver qué pasa en la cancha. No sé si ya llega para el campo ahora para el siguiente combo, pero APF tiene pensado renovar todo de cero. Está bien. Hacer un nuevo empastado. No sé si llega ya para este combo porque es un mes por el tiempo, pero para el próximo año vamos a tener nuevo empastado. Hay un boliviano que también trabó la pierna, el que selecciona el lateral izquierdo, Roca. Cuando quiere rechazarse le queda. Hace el mismo movimiento. Sé que no estaba bien el piso. Bueno, tampoco pudimos hablar, Diego, Nicole, con Gabriel Ábalos porque está marcando ahora, se va. Sí, estamos hablando que todos los jugadores de la selección nacional están retornando a sus respectivos equipos. Así es. Arturo, esa es la realidad. Una pregunta a los muchachos. Esta es la base de Paraguay, la que juega ante Bolivia pensando a futuro. ¿Este es el onceno de Paraguay? Pregunto. Y Tito Vidal queda fuera. No, sacame. Falta Gómez. Gómez va a ser fundamental en el medio. Estando bien, Gómez fijo para mí en el medio. Y yo creo que, vos recién decías, Diego, que Campuzano se ganó en el medio. Yo creo que Cuba se hay que ver, porque Cuba hizo un muy buen combo. Va a estar reñida esa pelea entre Cuba y Campuzano. Y hay que ver cómo vienen los dos. Está más motivado Colombia que Chile. Sí, sin duda. Al empatar Colombia Chile está presionado. Chile está presionado el próximo partido, una presión va a tener con Paraguay. El público va a estar encima. Eso va a jugar a favor de Paraguay. Tiene que utilizarlo a favor de Paraguay. Y se va con el cancha de Colo-Colo. Así es. Ahí viene cuando el Monumental en la cancha de Colo-Colo. El Monumental en la cancha de Colo-Colo, ¿verdad? Así mismo. Así es, ¿verdad? Un piso malo. La aclimatación local, malo el piso. La aclimatación no le ayudó a Berizzo. Pidió a sus jugadores dormir sin aire acondicionado. Fue el pedido. No tuvo éxito. Sí, fue un pedido. Sí, él habló en conferencia y le preguntaron eso, como para que se adapten al calor de Maturín, le recomendó a sus jugadores dormir sin aire acondicionado. Sí. Lo liquidó.
Lo líquido. No le sirve. Sí, claro. Quiero contar una historia. No funcionó. Que pasó contra Colombia en el 77. Algo fantástico de un error parecido. Oirá la leca, pero me fui mucho tiempo atrás. Esto que vos contás de este tipo de cosas, ocurre que el señor, preparador físico, me reservo el nombre, excelente persona, o estoy hablando ya demasiado. No, interesante. vale. ¿Te interesa, pero Nicole? Sí, interesante. Cumplido no. Cumplido no. no. También hay que saber. ¿Eh? Hay que saber. Un minuto dice Harry, entonces. Un minuto. ¿Quién dijo? Le está poniendo Harry. Esta historia de los años, hay un hecho de este tipo. ¿Quién hizo esto? Berizzo. Ir a venir Colombia. Atención a este detalle. Eliminatorias 1977 para Argentina. Primer partido en el Campín de Bogotá. Brasil no puede con Colombia y termina 0-0. Paulo Isidoro, bueno, después una historia estuve presente ahí. Segundo partido, Paraguay le gana en el Campín de Bogotá, Colombia 1-0. Gol de Carlos Jarazaguer. Tiene que venir Colombia a jugar acá. A esto que vos decís, ¿qué hizo Diego, el técnico? Le pidió a sus jugadores que apaguen el aire acondicionado. ¿Eso dijo quién? Berizzo a sus jugadores. Dijeron acá lo siguiente, vamos a reventar a los colombianos. Vamos a poner aire acondicionado en el ómnibus de Paraguay. El partido, ¿saben qué hora se jugó acá? Contra Colombia. A las 3 de la tarde. ¿Sabe para qué, verdad? Fresquito estaba. No, ¿sabe para qué a Colombia? Para reventar el para calor. Que sufran. El calor, claro. Se contrata 7 aire acondicionados, 8. Ponen hasta los huevitos, perdón, disculpame, Nicole. A todos le ponen en el bus para que vengan, va a San Bernardino, no es como ahora, para que Colombia cuando venga acá se reviente de calor. ¿Qué hacemos nosotros? Dicen Paraguay. Vamos a poner todo aire acondicionado en el hotel. Ha sido un gusto, no, Nicole, pero te contá cómo termina. Claro. Tenemos tiempo, dice Harry. ¿Y a quién dijo que tenemos un minuto? No, Harry, ¿tenemos tiempo o no? Tenemos tiempo. Tenemos, claro, dice. Tenemos tiempo. Todo hay, 8 aire. 1977, lo que digo es real. Había que reventarlo con el calor a los colombianos. Viene la selección paraguaya de San Bernardino. Ayúdenme, producción externa, si concentrado ahí, si estoy equivocado. Acá no era, no había esto de complejo, de nada que se le parezca. Y los colombianos esperan. La idea era, entre Colombia, a las 3 de la tarde, había que reventarle con el calor y no aguantan. Justo había los colombianos. No, Nacela, uno venía de Barranquilla, cuando juegan acá, ellos están como en su casa. ¿Saben de qué terminó con la lengua afuera? Nosotros, pese al aire acondicionado, y terminó 1-1. No sirvió de nada ponerla a lo nuestro porque fue contra Colombia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, no se midió de dónde venía el rival con el clima tropical del 80%. Claro, no todos eran de Bogotá. Claro, y entonces Bogotá, cuando vino, terminó el partido 1-1. ¿Sirve la historia? Sirve. Para no, que no hay que si sirve por decir nomás. ¿Se entendió lo que dije? Se entendió. Sí. Se entendió. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, adiós, adiós. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Terminó 1-1. Ellos estaban felices, los colombianos. Aire acondicionado, de todo. Terminó 1-1. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. A Colombia se le ganó 1-0 en el Campín en el 77. Gol de Carlos Jarazaguer, esto va para José Solís. Lo que yo cuento es acá el aire acondicionado. Acá se implementó todo para que los jugadores entren fresquitos, si es posible, metan el aire acondicionado en el estadio. Eso es la terapia. Eso claro, no sé si se entendió lo que dije. Claro. Bueno, listo. Me llama la atención, la verdad, que Berizzo ha hecho eso. Y no es Montañía. El 77 no, es otro apellido que la tenía. El preparador físico 77 no era Montañía.
Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Sabías que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos de efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión lo podés hacer hasta en 10 cuotas y sin intereses. Ingresá a la app y aprovecha este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Fiel oyente nuestro en la ciudad de Lambaré, está de cumpleaños el señor Lucas Campuzano, de parte de sus hijos, toda la familia de Lambaré. Muchísimas felicidades para Lucas Campuzano. Llegaron a Bristol las ofertas de televisores para alentar con toda la selección. Vamos, Paraguay, vení, comprar el tuyo hoy. Vas a encontrar las mejores marcas con los mejores precios del país y lo mejor de todo te lo llevas sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tiene a Gustavito como si fuera uno que no le quiere dar participación. Ya dijo todo lo que dijo. Si quiere venir a decir otra vez. Allá van a poder Eduardo Dentice, tema la selección. ¿Sabe qué pasa acá? Sí, ya sé. ¿Sabe qué pasa acá? Tenemos que diferenciar lo que significa el triunfo como motivación para el futuro. Tenemos que diferenciar la estructura que tiene que hacer en el equipo Garnero y tiene que planificar para adelante. Imperiosa era la victoria. Por el puntaje, por lo que genera. Convenimos en eso. Sí, había que a partir de ahí avanzar. ¿Verdad? Nadie dice lo de Chile, lo de Colombia. Tampoco nadie dijo que al ganar ayer vamos a clasificar al mundial. No. ¿Quién dijo eso? No, es que. ¿Quién dijo eso? Por las dudas nomás que quede claro. Ganamos y. Ganamos. ¿Sabe qué era? Era necesaria la victoria. Sí, claro. Así nomás. Exacto. Estratégica la victoria de Paraguay. Sí. Era así por medio gol para llevarse los 3. Sí, tal cual. De acuerdo. Señor, no está escuchando el hijo del Moncho. Mi padre fue el técnico de esa sí. selección. Y... No diga nombre de preparador físico. Saludo al hijo. Sí, Moncho fue. Que los jugadores de la selección en ese momento tuvieron libre el 30 y el 31 de diciembre. Y hicieron el partido a las 3 de la tarde. ¿Y yo qué hora dije? Y a las 3, no, pero que nos está escuchando más. Saludo al hijo del Moncho. Mi respeto y mi cariño para el Moncho, su papá, técnico de la selección. Eduardo Dentice, ¿cómo te va? Buenas tardes. Comandante, muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, nuevamente estamos este miércoles, ya mitad de semana. Son los descuentos de Farmacia Catedral, descuentos que van hasta 50% con todas las formas de pago. Si no, puedes pasar por uno de los 134 locales a nivel país de Farmacia Catedral. Igual puedes llamarnos al 627-7000 o también puedes escribirnos al WhatsApp, el 0982-927-610. También puedes ingresar en www.farmaciacatedral.com.pi. Bueno, Arturo, ¿qué vamos a encontrar en Farmacia Catedral hoy? Hoy vamos a encontrar protectores solares, por ejemplo, de la marca Babé, el facial, el oil free con factor 50, con 50% de descuento. De 189.000 guaraníes, va a pagar tan solo 94.500 guaraníes. Va a encontrar también un gel limpiador purificante y matificante para uso diario para pieles sensibles, de la marca Ben, el Kleenex Gel, el frasco de 400 ml, con 30% de descuento. De 272.000 guaraníes, pagar tan solo 190.400 guaraníes. También pañales para los chicos de la marca Babysec, el Pan Premium Jumbo, el paquete por 48 unidades, con 50% de descuento. De 182.000 guaraníes, pagar tan solo 91.000 guaraníes. Pañales para adultos de la marca Plenitud, el Prote pañal adulto, el paquete por 16 unidades, también con 50% de descuento. De 141.000 guaraníes, pagas tan solo 90.700 guaraníes. También va a encontrar toda la gama de vitaminas y multivitamínicos. Y te recomiendo uno, Arturo, Multivitam 27 Plus, caja por 50 comprimidos. También lo encontrar con 50% de descuento. De 139.000 guaraníes, va a pagar tan solo 69.950 guaraníes, Arturo. Brillante, hay que aprovechar con Farmacia Catedral, cuentos reales. Entonces lo estás diciendo vos, lo estás apuntando vos. Y bueno, todo lo que significa las grandes ventajas que tiene Farmacia Catedral, Eduardo, es así. Así mismo, Arturo. Y a no olvidarse que el 26 de noviembre estamos ya en el centro con la Catedral Running TK. Las inscripciones ya están abiertas. Hay que entrar en www.farmaciacatedral.com.pi. Ahí le dan clic al enlace y van directamente a hacer la preinscripción. Tienen 24 horas para poder abonar y confirmar su inscripción. Y no se queden fuera de esta gran fiesta que lo vamos a hacer ahí en el casco histórico de Asunción, porque en esos 6K vamos a recorrer parte de la costanera y parte del casco histórico de Asunción. Así que
le invitamos a todos que participen, va a ser una fiesta para la familia, Arturo. Gracias, Eduardo, muchas gracias y éxito, que de hecho lo tienen en la farmacia que te da con esto que está ofreciendo y que son fantásticas todas las ofertas. Gracias, Eduardo. Un abrazo, Arturo. Igualmente, Eduardo Dentice, gerente general de Farmacia Cantela. ¿Qué tal, Francisco? Hola, Arturo, saludos para todos. ¿Qué es lo que querés, Gustavito? Ya visto. El triunfo era lo importante. Era lo urgente. Lo importante era jugar bien, lo urgente era ganar. No, para mí lo urgente era ganar y si se puede jugar bien. Y por eso. El único que juega bien y gana es Argentina. Sí, juega bien y gana. ¿Y cuánto tiempo le costó llegar a este nivel? Claro, porque ¿cuánto tiempo? ¿Cuánta crítica? Lo ideal es jugar bien y ganar. Claro. Pocos equipos juegan bien y ganan. Hoy esa diferencia marca Argentina. Juega bien, convence y gana. Para mí la cosa era ganar, pero para Gustavito, no. Él puede... Ganar. No, la urgencia de ganar. Él quería jugar bien, ganar 5-6-0. Ganar. Por si la gente... Explícale, Pancho. Por si la gente quiere volver. Si todos convenimos. Los 15 minutos para pensar su equipo con garra. A ver quiénes son su equipo. No, espera, niño. Si todos pensamos igual, Francisco, vos, niño, Germán, Darío, si pensamos que era lo más importante ganar. Tenemos que... ¿Qué es lo que...? No hay negocio. ¿Qué es lo que si no se ganaba ya? Acá tengo mi vale por 500.000. Voy a comprar tranquilizante, voy a comprar por 500.000. ¿Para vos lo que necesitas? Sí, por eso, para mí también. El niño. Ahora parece que yo estoy diciendo que tenemos que jugar como Argentina. Antes, señor, hablando de Vale, en el en el Instagram de Fútbol a lo Grande ya está el posteo. Tenemos un Vale de la gente de Siopar. Así que también pueden anotarse allí. El Valer de Siopar, tienen hasta el viernes para anotarse, dejar sus datos y participar. De la mano de Siopar, de Fútbol a lo Grande, tienen vales de premio igualmente la gente de Siopar. Hablando de vales, ¿Puedo enviar un saludo antes que se peleen nomás? Un saludo, porque está escuchando la radio, un saludo especial. Antes que se peleen. ¿Cómo si yo ¿Quién vino con ganas de pelearse? Mi papá está de cumpleaños, está escuchando la radio, el señor Ramón Villalba, en esta fecha tan especial, 18 de octubre. Que los cumplas. Porque es liberal, pues. Sí. Por eso, 18 de octubre justo él nació. El papá de Dito. Un saludo, felicidades a mi papá. En la fecha en que se mató a Mashain. Sí, la revolución liberal, obviamente. 1800. Y quiero decir algo más. Sí. Pero yo no dije en ningún momento que te mueva como Argentina. Quiero decirle algo más a Santula hoy. Sí. Porque él buscó, pues. Sí. Googleó. Venezuela no tenía camiseta oficial hasta el 69 o 70. ¿Qué quiere decir? Jugaba con cualquier camiseta. Originalmente incluso era una blanca. Y cuando le decían en charla técnica, ¿qué equipo es lo que ustedes quieren? Aquí tenemos 5, 6, 7. Si bien es cierto que allá por los 30, 40 ya era de uniforme la vino tinto de los militares, ellos volvieron a usar de los militares a partir del 70 y se quedaron con esa. Antes jugaban con camiseta blanca, verde, amarilla. Primero la blanca, medio neutralento lo era, y después se quedaron con la famosa vino tinto que ya jugaron en los años 30, 40. Hecha la salvedad, por si hay un malentendido. Y a mí me dijeron los colegas venezolanos, Venezuela no tenía identidad propia de camiseta. Como era ver el vino tinto, eran los militares, la época de los 30, 40, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a ponernos esa camiseta que ya usamos cuando comenzaba. Hecha la aclaración. ¿Qué querés, Gustavito? Vamos a esperar que un poquito mejor juguemos, ¿verdad? No está cambiando todo. O sea, ¿Qué cambiar todo qué? Usted no me cambian, Arturo. La única selección que juega bien Argentina. Yo no quiero ponerme a nivel Argentina. Yo quiero que me demuestre algo diferente nomás la selección. Porque a futuro no nos va a servir como jugamos ayer. Usted no quiere clasificar. No, pero escuchan lo que dice. Para eso hay que ganar. Claro que sí, pero lo urgente, reitero, era ganar. Después, a partir de ahí, analizamos resultados y cómo se jugó. Bueno, pero había que ganar, pues. Ponerle que no sea parámetro. Está bien, Gustavito, está bien. No es parámetro, perfecto. Pero había que ganar. Sí, está bien. Y es a partir de ahí. A partir de ahí conversamos. A partir de ahí nos sentamos a hablar. Si no le ganábamos a Bolivia, no había nada que hablar. Claro, entonces, es lo que decíamos. Ahí perfecto, entonces, pero hay que partir de algo. A mi favor está saliendo. Hay que partir de algo, hay que ganarle a Bolivia. No, había que romper ese miedo escénico, esa ansiedad, había que romper, tenía que entrar la pelota. Por eso yo le dije esta mañana a Arturo en el bloque que yo tengo con él en Urbana al máximo. ¿Cómo que? No me bloque. ¿Qué tenemos? ¿Y un bloque tenemos, Arturo? No. ¿De qué bloque?
Y en el bloque de la mañana no van al máximo. Pero vos venís en Baretepe como acá, vos no tenés ningún vos sos operador. Cierto, tenés razón. Y vos sos el Messi de la consola, no venga a ganar no, yo soy el abuelo sin voz, Arturo, no te olvides eso. Yo soy el abuelo sin voz. Y le dije que al niño no le gusta, pero de vuelta al niño. Discúlpame. A Dios gracias que nos haya tocado Bolivia ahora. Yo quiero escuchar un poquito cuál es tu equipo con garra. ¿Quiénes tienen que estar para que metan garra? Todos tienen la capacidad. Hagamos de cuenta que todos están pero bien niños, todos tienen la físicamente. capacidad de dar un poquito más. A eso, hermano, que yo me voy. Creo que era un Sí, equipo no, con garra, un equipo con pero, garra. espera, Se que acabó sientan el la equipo con camiseta. garra, arranca Uruguay. A mí me da la sensación que otro no sienten estilo. la camiseta. cambió el técnico. Vamos a ver cómo llega. Primero y principal, es temprano para evaluar y decir, sacar esa conclusión apresurada, decir, así ya va a jugar Paraguay Dijo siempre. Garnero, hablé mucho, es una Porque mochila es una pesada nueva que idea. ya tienen que sentir la camiseta de otra forma. Ayer, Gustavito, mucho de lo que, por más que no te guste que te parezca Bolivia no sé, del submundo futbolístico mundial, Pero porque así le das. por lamentable Bolivia, niño, ¿sí o no? Ayer mucho lo que le ganamos con garra, porque no era. Un momento fue un poco de fútbol, un poco de garra, porque había momentos donde ya estaban bloqueados los jugadores. Y en el segundo tiempo también. Necesitabas meter ya un plus, y metió Paraguay ese plus, y allí destacamos Espinosa, que fue un descubrimiento de Garnero, la vuelta de Sanabria también del propio Garnero, así como algunos por allí le criticaron, no, jugamos de esta forma en Buenos Aires. Bueno, demos también el mérito al entrenador. Los dos jugadores que tuvieron ayer participación directa, actores principales de la mano de Garnero. Sanabria volvió a ser llamado por Garnero, Espinosa fue una confianza de Garnero. ¿Sí? Ahí se comienza a ver la mano del nuevo entrenador, de a poquito. Y por eso digo, lo ideal es que vamos que ganemos fuerza. ¿Qué? ¿Vamos qué? Y que no. Ayer fue victoria. Hay que empezar a ganar. Pero empezar a ganar. El primer que paso piensa probablemente Gustavito, siempre es el más difícil. Quieras o no, ya se comenzó a ver la mano de Garnero. Llamarle un poco a Carlos Gamarra. ¿Qué concepto te merece Carlos Gamarra? Ojalá tuviéramos un ícono. Te voy a contar algo. Te voy a contar algo. Fútbol paraguayo. Espera, Gustavito, te voy a enseñar. Pero hablando de selección, Arturo. De selección salió al paso. Después vamos a discutir que no cruzaba la cancha Toledo, de esto. Cuando pidió. Yo le pido un poquito más a Gustavo Gómez, Arturo. Le pido un poquito más al Lirón. Le pido un poquito más. Ayer encontró su. Espera, voy a dejar. Primero, la selección necesita identidad. Eso es clave. Y quienes tuvimos la satisfacción en el sentido de estar en los partidos, yo conté mi anécdota el año 77 como anécdota, esto de que contó ahora Berizzo, que le sacó el aire para comer, ¿en dónde era? En Maturín. Acá se puso aire acondicionado, te digo a vos resultados y todo, Sí, el Moncho del Alteño. Bueno, y ¿dónde me quedé? Carlos Gamarra, la identidad Carlos Gamarra. Ultra defensivo, Germán compañero Maño. No aguantó más Carlos Gamarra. Y en el aeropuerto, ya estaba ahí nosotros acá, no aguantó más y dijo, así vamos a clasificar. El jugador le respaldó al técnico. ¿Se entiende? Sí. Y sabe muy bien, Germán, si vos crees en lo que crees clasificar y crees en mí, vas a hacer lo que yo te digo. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Lo que tiene que conseguir Garnero es que le crean. Y una vez que parte de ahí, vamos. Y Carlos Gamarra salió al cruce por las críticas al Maño. Pero ¿qué ocurrió? Que uno de los referentes más importantes dijo, estamos con el técnico. Guste o no guste, convenimos con la idea del técnico. Sobre el punto, señor, sondeando nada más. Después del partido de Argentina me dijo, el ambiente cambió. El ambiente de los jugadores el día a día era diferente. Se respira nuevo aire con el nuevo entrenador. Preguntándole a una fuente cercana para no decir, ya se va. El ambiente cambió, hay un nuevo aire, se nota el cambio de entrenador, se notó en el ambiente, en el día a día de los jugadores. Está bien. Este grupo ya sabe lo que es bancar una idea. ¿Con quién? Con Berizzo. No, Berizzo no tiene nada que ver acá. Ese era un grupismo mal entendido. Pero a Berizzo le defendían la idea, salían todos en el mismo discurso. Sí, yo estoy de acuerdo, pero no se daban los resultados. Bueno. Ellos veían una cosa y nosotros otra. Acá se daban los resultados. ¿Qué? Yendo un poquito a lo de Gamarra que usted hablaba, Arturo, lo más difícil que hay para un entrenador es ser creíble para un grupo, que el grupo te crea. Y lo más
bueno para un jugador es creerle a un entrenador. Claro. Porque muchos vienen con la sanata que te hablan acá y después ven otra cosa. O sea, lograr esa comunión, mancomunión, es lo que sería lo ideal. Y eso fue fantástico porque el Maño era ultra defensivo, que quizá a muchísima gente no le gustaba, pero a ese referente y al grupo en general, porque lo que dijo Gamarra lo habrá dicho en voz del grupo. Claro. No creo que haya sido de él solo. No, así dijo, claro. Así queremos. Entonces Por eso quiero que si yo digo un disparate fuera del lugar, que me diga, no inventaste. Claro. Te estoy diciendo en el aeropuerto. No aguantó más y salió al cruce. A eso voy. Y eso tiene que lograr Garnero, que yo creo que va en camino eso, a ser creíble para el grupo, para que eso se haga todo. Y ayer metió 2-9, Espinosa centro gol. Ayer metió los dos arriba. Espinosa hace el centro y aparecen dos. Adán y Ábalos abre la pierna y así es. No fue una jugada estructurada del medio, toque, pasame, te doy. En un avance, un centro gol. ¿O no es cierto? El fútbol es simple, muchas veces lo complicamos de balde. Es cierto. ¿Y vos que te sentado, ya te sirve o no te sirve? Te estoy escuchando. Esta vez no contesta Gamarra, Gerardo. No contesta Gamarra. Yo entiendo tu deseo. No, pero haceme saber. Para mí es de un paladar muy fino, Gustavito. No, esta vez pasa que yo entiendo hacia dónde él va. Como dice Fabián, yo le pido al que puede dar más nomás. Y esta selección puede dar muchísimo. Tratando de interpretar contra Bolivia era cambiar algo, mostrar algo diferente. Y volvimos. No quedarnos ni pidiendo hora contra Bolivia. Ustedes pero se olvidan de eso. ¿Qué es lo que le pasa? Pedimos hora contra Bolivia. Pero ganamos, David. Ya no sé. Qué mal. Pero no todos son Bolivia. No todos son Bolivia. ¿Por qué te pones loco? Me voy a la Es farmacia, mejor andar, tomarte 100.000 calmantes, vos. Lo que digo nomás, yo trato de entenderte en el sentido de decir, bueno, que sea el arranque, que sea el inicio, no conformarnos con... ¿Y quién se conforma con eso? Y por eso, él entiende así. Ah, la puta carajo. Él entiende así. Grosero. Vienen a ser grosero. Nadie ni se conforma con esto. Hay prioridades en la vida. Yo lo veo igual, Arturo. Hay prioridades en la vida. Primero la tabla. Un triunfo te lleva a 4 puntos. ¿Vos te imaginas si empatamos lo que iba a ser hoy? No. Este país iba a ser un funeral. Sí. Hoy si empatamos, con pelota al palo, lo que quiera, sacando el arquero, no cuenta, no contabiliza. Los números mandan. Después vamos a recordar cuánta pelota sacó el arquero, si no sacó un penal, no sancionado. Si hoy empatamos íbamos a tener 2 puntos. Así es. ¿Sí? Esto iba a ser un desastre. Entonces tenemos que ir por ese lado y después la construcción de lo que quiere Garnero. Ramón Sosa pasa a ser un jugador excluyente en la selección, ¿o no es cierto? Sí, el otro día mirando el partido de Boca Talleres, todo el mundo era cómo se extraña a Ramón Sosa. O sea, imagínense la importancia que tiene. O sea, se lo extrañó a morir a Ramón Sosa. Es un jugador clave para su equipo y es un jugador que ha marcado la diferencia en Paraguay, que rindió los partidos que jugó de muy buen nivel. Sacando a los que están en Europa y que están en la región, es el que más ha crecido junto con Alex Arce, que dio un salto gigante, pero en una segunda para mí categoría. está por encima de Gustavo Gómez hoy el presente de Sosa a nivel de Sudamérica es el mejor paraguayo que tenemos en Sudamérica. Para mí es Ramón Sosa. Yo te hablo de los que salieron recién del mercado paraguayo. Claro. Si quiere agregarlo más, Fabián, si puede hablar, uno quiere más hablar, Fabián, se molestó, pero Fabián, llámale porque ¿qué es lo que era? Aquí Globo está hablando del Messi paraguayo que está jugando en le digo Roberto Junior. Le dije que busque ¿quién es Roberto Junior? 14 años tiene. Sí. Le dije a Gerardo y le mostré un paraguayo de Palmeiras. Le acabo de decir para un colega. ¿De qué medio es? Globo si puede hablar, acá vino Gerardo, le mostré. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Seguinos en Facebook e Instagram como Siopar. 1252. ¿Buscas el sabor auténtico del Chaco? Te recomiendo Shorty Beef, carne 100% con la mejor variedad de cortes. Encontrarlos en los salones de venta de la cooperativa Shortitzer o en tu punto de venta más próximo. Descubrí la auténtica esencia del Chaco. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortitzer. ¿Qué tal, Fabián? Bien, señor. Acá vimos, pusimos WhatsApp ahí, se opinaron. Vos quisieras agregar algo más, como le dije al niño, no está en la mesa, pero es importante saber si seguís respetando tu opinión con relación a lo de ayer. Escuché. No, tengo ese punto de vista y lo hago con mucho respeto, eso tiene que quedar claro.
a la opinión del niño, de los compañeros, la audiencia. Uno tiene su punto de vista y me parece que mientras esto siga siendo fútbol va a seguir siendo así. Muy difícilmente estemos todos de acuerdo porque cada uno tiene su manera de ver. Yo, y como dijo muy bien un oyente, lo hago con el deseo de ver cada vez mejor a la selección, porque me parece que es lo que buscamos todos, que esto vaya en crecimiento en cuanto a rendimiento, ni hablar en cuanto a resultados, porque si queremos ese cupo a la Copa del Mundo, yo creo que si en algo vamos a conseguir todo, no creo que ahí haya demasiada diferencia de pensamiento. Si queremos estar por lo menos con un cupo asegurado para la próxima Copa del Mundo, tenemos que mejorar futbolísticamente, y es creo que en búsqueda de eso que uno muchas veces hace cuestionamientos, pero buscando construir y no hacer daño absolutamente a nadie. Y lo que queremos sentar en una posición es que la victoria tiene una enorme trascendencia y la Sin planificación de futuro pensando con criterio. Pero vamos a convenir que era fundamental ganar. Absolutamente, no, eso no se discute. Ayer era ganar, y después cuando uno notaba de que futbolísticamente no fluía el trabajo de Paraguay, ya entramos en el terreno, y creo que lo dije en el gol, ya entramos en el terreno de ganar a como sea, y se ganó en un momento dado, era como sea, ir hacia adelante, y se llegó al gol, y creo que fue lo fundamental. Ganar no estaba dentro de ningún tipo de negociación el día de ayer, era ganar el partido, más allá de la calidad del rival, era ganar, y eso no se discute. Después está lo otro mirando a futuro, porque las demás selecciones no van a ser tan débiles como fue la Bolivia de anoche. Sí, señores, recordamos el gol. Chao, Fabián. Un abrazo. Creo que viene, que esta vez viene, Espinosa a la izquierda, viene gol, vino, tiró, gol, 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 gol. Estaba Gabriel cerca que define, es Tony Sanabria, por fin, aleluya, y llegó el de Paraguay, alegrado, tan esperado Tony Sanabria, por fin se vio con el grito del estadio del país, y Paraguay como que rompe el maleficio, lo hizo Tony Sanabria, escuchen el recheco. Tony lo hizo, Paraguay 1, suena bien que gane, Paraguay 1, Bolivia 0. Cuando ya estábamos entrando en el terreno de ganar como sea, porque futbolísticamente Paraguay estaba enredado, futbolísticamente Paraguay no encontraba el camino, pero había que cargar y como sea, no dejar escapar este partido. Acción rápida sobre el perfil izquierdo, la salida de Espinosa, que fue siempre una alternativa válida para los avances de Paraguay. Espinosa gana bien sobre ese carril, levanta la vista, y Paraguay volcado a jugar a esto, a meter pelotas cruzadas, ahora con dos puntas arriba. El envío de Espinosa va al primer palo, atropella Gabriel Ábalos, deja pasar el balón y Tony extiende la pierna derecha, recién ingresado al campo de juego, sorprende al propio Vizcarra, la pelota se clava al palo derecho, noticia en el continente, Paraguay acaba de marcar un gol y vaya que era necesario para que la albirroja pase a ganar 1-0. 23 minutos, segunda etapa. No se nos venía dando y la verdad que muy contento por poder ayudar con el gol y por la victoria del equipo. Esperaste con paciencia una convocatoria nuevamente, retornaste y le diste los 3 puntos a Paraguay, Tony. Sí, uno siempre sueña con poder estar y vestir la camiseta de la albirroja. Estoy muy contento por eso, sé que mi mamá, mi papá estarán desde lejos mirando el partido y seguramente se sentirán muy orgullosos del hijo. Muy buena fuerza anímica para lo que va a ser el siguiente combo ante Chile y Colombia. Sí, obviamente necesitamos, como te dije, de estos 3 puntos y ahora vamos a ir allá a luchar para poder conseguir algo positivo seguro. Gracias, Tony. Gracias. Villasanti. No, partido sufrido, trabajado, sabíamos que iba a ser así.
ningún equipo regala nada en la eliminatoria, así que hicimos un gran trabajo y nos llevamos la victoria por merecimiento. Te perdiste el partido pasado porque estabas tocado. ¿Cómo terminaste físicamente el partido? Sí, estaba tocado el partido pasado, pero sabemos que cada compañero que entra hace lo mejor, así que también estuve tranquilo, me recuperé y por suerte este partido pudimos hacer el trabajo todos juntos. Gracias, Matías. A vos. Fútbol a lo grande. Niño, está Robert, ¿cómo se llama? Robert Junior Silguero. Robert Junior Silguero. ¿Algún oyente de Guarambaré? Si nos puede dar el número del padre. Al 0971 10 80 10. Siempre hay un vecino ahí en Guarambaré. Que tiene cosas de Messi. Sí, tiene es cosas de Messi. Zurdito, tiene muy buenas condiciones. ¿Dónde está él? En el Palmeiras hasta ahora. En el Palmeiras. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasás al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Se suspendió su 15. Saludo para vos, Cristian. Se suspendió la selección que se suspendió el sudamericano su 15 de Bolivia, ¿verdad? Sí, estaba previsto para el 17 de noviembre al 3 de diciembre. Dice el comunicado, debido a circunstancias operacionales imprevistas en este último trimestre del año, la Conmebol ha tomado la decisión de posponer la fecha del torneo para el año 2024. Informará próximamente las fechas entre las que se desarrollará el torneo del año próximo. Acá estáis consultando, está Robert Silguero, ¿verdad? Sí, Robert Silguero. Su 15 Palmeiras le puse. Vamos a ver cuál es la respuesta. ¿De dónde es? De Guarambaré. Es de la zona de Guarambaré. Y mirando algunos videos, tiene hizo gol en las escuelitas de fútbol en Guarambaré. Tiene mucha habilidad. Panal Seguros te trae el seguro de vida rosa y azul vital con un plus especial, análisis de CA 15-3 y paz total, más consulta médica gratuita. Panal Seguros, sentí la confianza. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumotire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumotire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Bueno, ¿por qué no fuimos con Roberto Junior? ¿Cómo se llama? Silguero, sí, Roberto Silguero. Globo le está destacando ahora, la página del Globo oficial. ¿Y de dónde es? Es de Guarambaré, pero ya está hace un tiempo viviendo en Brasil. Y tenemos que saber los padres, producción externa, por favor. Ahí van a poner, ¿cómo vamos a saber si es producción externa? Si te escriben, ¿cómo se sabe? Y vamos a ir viendo los mensajes de los aportes de los oyentes. Arrancó, veo aquí, en una escuelita de fútbol de J. Augusto Saldívar. ¿Escuela cómo? De la ciudad de J. Augusto Saldívar, una escuelita de fútbol. Allí nació, alguien lo vio, un ojeador, y lo llevaron a Brasil. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos BMyFlores. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. ¿Qué? ¿Quién está? ¿Qué? Harry. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiere? ¿Sabe quién anda con Arito? ¿Quién? El europeo. Sí, sí. ¿Vos sabés que le encontré al europeo ayer? No, pero también yo que usa, no, es como hacerlo olvidarlo, pero para anda con el europeo. El TikToker ahora. Anda con Arito, el europeo. ¡Basta! No, pero el europeo. El Nelson René integró en nuestro equipo un tiempo. Y él hablaba, nosotros hablábamos de Nacional Libertad y él hablaba del fútbol de Europa. Y de Ronaldo principalmente. Es Ronaldo, es su... Cristiano. Y entonces le pusimos el europeo. Creo que hasta ahora se le llama así. Sí, y que hablamos en el extra, vos sabés, y él no hablaba. Y cuando hablaba de... Demonio. Antonio Vareiro. Él le puso el mote del demonio Vareiro. Él le puso el apodo. Él le puso, pero es Nelson René, apodado el europeo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación
reparación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. 13-2. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del Rally El Chaco 2023. Gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024 con Supra 95 por un año, combustible gratis por un año. Por cada 150.000 guaraníes en combustible Copetrol tenés un cupón. Cargando Supra 95 duplicás tus chances. Copetrol, vamos. Es la ciudad de Guanambaré, ¿verdad? Sí, de Guanambaré. Estoy preguntando, de ciudad de Guanambaré. Y ahora entiendo por qué es Robert Junior, porque su padre es Robert Siguero. Acá está él. Padre es Robert Siguero. ¿Quién envió la foto? Cesarito. César. ¿Quién envió la foto? César. No, te pregunto otra vez. ¿Quién envió la foto? Sí, César, pero pasa que no quiero restar mérito a lo de César, pero son fotos que en realidad estamos viendo todo en Instagram. Pero vamos, sí, no sí, importa, está bien. Por eso, o sea, el número o el contacto es lo que, porque en realidad su cuenta de Instagram es libre. Este es él. Sí. ¿Y por qué no ponen su foto? Sí, claro. Gracias, César, te agradezco. No, Cesarito. Si vamos a la misma, va bien, Cesarito. Pero lo que pedimos a los oyentes es el tema del contacto en sí, porque en realidad vemos... Capaz que Cesarito te lo consigue. No lo conocía, me parece una joda. Dicen, no, es él. ¿Qué te digo, Gerardo? Si es él. Acá está la foto de él. Joya. ¿Quién es él? Tu seguridad no tiene precio. Presentamos los equipamientos Keko. No solo comprar seguridad, también calidad, garantía e innovación. Keko, seguridad que no tiene precio. Orimark, lo que la fábrica no te dio. Yo tengo un medio y vos tenés otro globo. Sí, globo. No, que va a ser joda la realidad, Dicen que es una joya. Dicen que es una joya. Ah, yo entendí joda. No, una joya. Le dicen la joyita, ¿verdad? Claro. Y acá está jugando al fútbol. Este manda a Cantero. Este es los globos su jugada, dice. Correcto. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generarás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Ahí está Gerardo hablando un poco. ¿Cómo se llama? Robert Junior. Sí. ¿En qué puesto juega? Es 10. ¿Cuántos años tiene? 14. ¿Quién es Gerardo? ¿Cómo te va, Gerardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Muy buenas tardes a todos tus compañeros y a todos tus oyentes. Gracias, Gerardo. Se suspendió el Sudamericano Sub-15 de Bolivia. Sí, así nos ha manifestado nuestro coordinador, el señor Elvio Paolo, y entonces seguimos el trabajo nosotros igual, porque tendrá que venir la Sub-16 y este mismo grupo que está trabajando es la que tocará en la Sub-16. Así es que vamos a estar trabajando todavía con este grupo y preparándonos para aquella competencia que viene para la Sub-16. Sub-16, ¿esa cuándo va a ser? La fecha lo tienen ellos, porque en esta oportunidad también tenía que darse la fecha exacta, no se dio, entonces se tuvo que suspender por esta vez. Bueno, Gerardo González, técnico de la Sub-15, te decía Elvio Pablo Rosso, hay un chico en los Kiosos Conceito desde Brasil, Robert Junior. Silguero, sí, contanos de él, es de Guarambaré, contanos. Sí, señor, tuvimos que detectar valores que están afuera, que están en la Argentina, que están en Brasil, que están en España, que están, en fin. Hicimos una recorrida general, ¿verdad?, para ver si obteníamos más valores para enriquecer nuestro plantel. Y en esa búsqueda encontramos algunos elementos en los cuales ya fuimos a jugar partidos en Argentina con ellos, y también ahora vamos a tener un cuadrangular. Jugamos contra Chile, contra Colombia y contra Brasil, un cuadrangular que se realizará allá en Upané, en Canfer. ¿Y de qué categoría, Gerardo, hablas? De la Sub-15, de los bueno. equipos que vienen de Chile, vienen de Colombia y vienen de Brasil. Y vamos a un cuadrangular con Paraguay. Claro, y ahora lo que queríamos, no quiero comprometerte a vos, es de la ciudad de Guarambaré, hablar con los padres, sí, con el chico de Robert Silguero. Robert Junior. Sí, es correcto, ya está entrenando con nosotros, es uno de los valores que nosotros invitamos, oiga bien, invitamos a observarle, a valorarle. Si es que ese chico tiene más de lo que nosotros tenemos aquí
en Asunción, pues bueno, se quedará él, pero si no es más, pues tendrá que volver a regresar. ¿Y él dónde está ahora? ¿Dónde está, Robert? Él está concentrado en la APF de Luque, o sea, ya en la APF en las oficinas. ¿Está acá él? Sí, ya entrenó con nosotros, tuvo 2 entrenamientos ya con nosotros y está para el cuadrangular y bueno, vamos a observarle, vamos a valorarlo, no solamente él, sino también los muchachos que vienen de la Argentina, que son de Vélez, son de Argentinos Junior, Ferrocarril Oeste, en fin, de unos equipos que están jugando unos paraguayos allá y ya están con nosotros entrenando, y ya el viernes jugamos estos partidos amistosos con Chile, Colombia, Brasil y martes Brasil. Gerardo, un saludo al aire, muchísimas gracias por tu tiempo, Gerardo. Listo, Arturo, gracias, un abrazo y saludos a todos. Gracias, Gerardo el Monito González, técnico, bonito con respeto y con cariño, el técnico de la Sub-15. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyotoshi. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750, del 17 de septiembre. CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeñá seguro, empeña en La Plata. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestros, producidos por Granjeros Campo 9SA. Juega y gana en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Envía tus fotos de Instagram, tu Cesarito. Dios mío, dice Dani Maciel. ¿Qué es? No, por Dani Maciel dice que Cesarito. Que colabora realmente. ¿Quién colabora? Porque veo aquí, comencé a stalkear, como se dice, al papá. El papá juega en la liga de Guarambaré, o jugaba al menos, porque veo las fotos de él como jugador de campo en liga del interior. Y como decía Jorge, tiene el mismo nombre, Robert Silguero. Y veo aquí que ya desde los 11 años se empezó a hablar del chico porque tenía una calidad distinta al resto. Pero bueno, ves jugar y ya te das cuenta que tiene una calidad distinta. Incluso videos del 2020. Sí. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. 1310. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. En Cantabria sea descuentos hasta el 35%. En cerámicos y porcelanato, solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga Asunción, Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Chile en el Monumental y después Colombia acá. Así es. Para hablar con Alberto Gerardo el Trovador, a ver qué nos dice esto que está pasando con Chile. Durísimo. A ver si podemos hablar con él. Tema Berizo, ¿cómo están las cosas? Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias Calidad Papasa. A todo ponele pistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor. Líquido para radiador verde o rojo, pistón y de punta a punta. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. El vecino deja de ser un relato menor, no pudo con Venezuela y ahora pierde. Aparte, pierde mal. Sobrepasado. Claro, un resultado que
Yo creo que ni el Pero más que optimista. en Cuyabá, Sí, en Cuyabá. empate Venezuela. Sí. Y acá, no, bien se sabe la diferencia, Brasil pierde con Uruguay. Después de 22 años pierde con 22 Uruguay. años. Aparte lo superó muy bien Uruguay. No es que vos decís, bueno, ganó Claro, ahí que con la justa. metió 2 de No, pelota parada superior, y sufriendo, superior. no. Superior. Total. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Franco Cristaldo de Vélez está en la selección sub-15. Vamos a ver la lista. Alexander, el arquero de Lanús. Esos son los chicos que están... Renzo Pereira de Independiente. Había uno de gimnasia también. Sí. Hay 2 arqueros, uno de gimnasia, uno de estudiante y ese de Lanús. Te repito, acuérdate que soy periodista. ¿Qué dijo Gerardo González? Que hay jugadores de afuera. Sí. Te doy los nombres. Sí. Y hay uno de Atlético de Madrid también. Te estoy dando los nombres. Por favor, gracias. Franco Cristaldo de Vélez. Alexander, el arquero de Lanús. Renzo Pereira de Independiente. Hay que ver si están para este sudamericano. Sí, ellos están en esta lista para este cuadrangular internacional. Son 3 arqueros, los 3 de afuera. Carlos Domínguez de Lanús, José Medina de Gimnasia, Aarón Soto de Atlético Madrid de España. Bueno, yo pregunto, Franco Cristaldo, ¿en qué puesto juega? Leonardo Cristaldo figura aquí en la lista defensor de Muy bien. Starfield. Renzo Pereira de Independiente. Renzo Pereira también defensor de Independiente, sí. Esto estoy dando los nombres. Sí. Hay un chico de Ferro también, ¿no le pasó ahí? Después Ferrocarril hay Oeste. Francisco Martínez de Independiente de Avellaneda. ¿Y de Ferro no hay uno? José Burali de Ferrocarril Oeste. No, acá está la persona que ojeador de esto. Jeremías Acosta de Banfield. Y ese chico de Ferrocarril Oeste viene de la segunda división del fútbol argentino. Muy bien. Pero Y habla hay bien de él. uno de Argentinos Juniors, Demian Miño. Son los de afuera. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control os you are, ama como vos. Esa publicidad tiene sonido de gol de Álvaro Mora de Telefuturo de la Lupa. No, lo vi pero sin audio. No tiene no sonido, puedo escuchar. tiene gol. Va una voz en off Porque encima. sale gritando Álvaro Mora que está con COVID, buena recuperación para él. Hay muchos... Y sale gritando el gol como si fuera. La Pantera Álvaro Mora se hace ¿Quién llamar. es ese? Él se hace llamar La Yo Pantera. no le Por llamo- eso festeja con la camiseta de La Pantera. Yo no le voy a llamar Pantera. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso surcas y perpetuo socorro en y redes sociales. San Justo Hierros. ¿Cómo te va, mi querido Alberto? ¿Cómo andás? Alberto López, ¿cómo andás? Arturo, gusto saludarte. Acá estamos. Contanos, Todo Alberto. bien, qué gusto saludarte, Arturo. Estamos acá en Maturín, ya emprendiendo vuelo prácticamente ya en nuestro país, a Chile, después de la derrota lamentable de 3-0 de Venezuela sobre Chile. ¿Qué deja? Quizás la pregunta sea muy directa o no sé. El tema del técnico, cómo queda, los comentarios, no es común. Sí, es complicado. Es la peor, históricamente la peor derrota de la selección chilena frente a Venezuela en la otrora Cenicienta, el concierto sudamericano que ha crecido muchísimo. A ver, yo creo que no queda en buena posición el Toto Berizzo. Resta la próxima fecha, el próximo combo. El rival será Paraguay de local y Ecuador de visitante. Nada de fácil. Yo creo que hay una evaluación definitiva para la continuidad del Toto Berizzo. Está muy cuestionado. Ayer conversábamos justamente con el presidente la NFP, Pablo Miral, que señalaba un respaldo hacia el técnico de la selección chilena, pero como te decía, Arturo, yo creo que el próximo combo clasificatorio será el definitivo para la evaluación final y la continuidad del Toto Berizzo. En lo que estamos hablando ahora, Alberto, con el debido respeto a tu país, a la parte futbolística, a vos, sigue Berizzo. Se cortó. El machetazo ahora se llama El Lado Raso, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Lado Raso. Habría que ver si sigue Reynoso en Perú, ¿eh?
Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Hoy mirando medios peruanos, había una posición muy dura contra Reynoso, pero también había una parte del periodismo que decía, bueno, pero perdimos con Argentina, démosle una chance más, un combo más. Y ayer decía Gustavo Costa que el presidente de la federación, hablando de jugadores que están, el técnico está en la cuerda floja, como se dice, le dio respaldo a Gustavo Costa. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Después podemos retomar una vez que esté en Santiago Alberto López, el trovador que estuvo acá, Alberto López estuvo acá, radicado en el Paraguay, sí. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA, es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter, tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes, con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Enseguida porcentaje. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Argentina, Uruguay en Córdoba. Sí. ¿Usted sabe por qué no? No. Porque no quiere que Uruguay se haga fuerte con su hinchada en Buenos Aires. Veo que cruzan ahí el barco y ahí no va a estar. Entonces lo llevan más lejos para que se le complique el tema del traslado. Pero Argentina no necesita eso. No, pero yo creo que pasa más por fuera del fútbol. Está bien, la decisión. Si ahí se estaba jugando en Córdoba los partidos de la clasificación. Claro, sí. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelore es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Debemos insistir, niño compañero Gerardo, con Robert Junior, apellido Silguero, Sí, para hablar con él, Silguero. o con los padres, son de Guarambare. ¿Qué edad tiene? Tiene 14. 14. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 1320. Atención, la patrona llegó enmendaje C, 30% de descuento en frutas y verduras con todo medio de pago. En todos los supermercados Stock solo este miércoles 18 de octubre. Coajaela descuento Stock Gina. Por sus 63 años, Rumbo S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil, le vas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. En Electroban estamos de fiesta y queremos festejarlo contigo. Cumplimos 16 años. Aire Austec, 12.000 BTU, cuota 252.000 guaraníes. Financiado con tarjetas de crédito de bancos aliados. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu vida. Bueno, y ahora hay que esperar porque vamos paréntesis hasta el partido con Chile y después Colombia. Sí, por de pronto no vamos a tener a disposición a Espínola. Adam Vareiro ayer llegó a su segunda tarjeta amarilla, no va a poder jugar ante Chile. Lo de Ramón Sosa habrá que ver la recuperación, a ver si llega, porque en menos de un mes de vuelta hay actividad. Y Héctor Villalba, por supuesto, descartado. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía el Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. 1321. Enshell, por carga de 50.000 guaraníes, participaste del sorteo de un viaje para alentar al Albirroja en Chile. Carga tus datos y subí la foto de tu factura en shell.com.py/Albirroja. Y agregando otro nombre que ya sabíamos de antemano que no iba a estar, pero siempre es importante repetirlo, Enciso todavía no va a jugar para esa altura, así que son los jugadores que no van a estar ante Chile. Estaba viendo, lo hubiéramos saludado antes, Germán Enciso, estaba escuchando el programa. Sí, estaba en vivo por Twitter, me estaba escuchando. Sí, llamarle para Enciso si puede hablar. A lo mejor le sacas al aire. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. 1322. Olvídate del calor en Universo Electrodomésticos por este
este mes. Aire Split Tokio 12.000 BTU en cuota 224.000 guaraníes. Tu primera cuota con tu aguinaldo. Compra al 021-238-6.600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. ¿Tenemos porcentaje, Gustavito? Espera, yo te pregunté si tenemos. Es lo único que te pregunté. Puta que pegó un discurso esta mañana, dijo nuestro blog que dijo en Urbana. Sí. Estamos cada día peor. Continúa la promo Más es Más de Tiendas Martel. Aprovecha los descuentos escalonados. Comprando una prenda tenés 20% de descuento, comprando dos tenés 25% en ambas prendas. Así que ya sabes, se extiende la promo Más es Más hasta el viernes 20 de octubre en las 14 tiendas Martel. Hay que acordarse que la victoria más sensacional de Uruguay, probablemente en su historia, la registra ¿en dónde, Germán? ¿Brasil? No. Voy a saber. En el Centenario le ganó a Uruguay 3-0. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Yo entendí, dije mal. Perdón. Sí, entonces yo me expresé mal, pido disculpas. La victoria más resonante de Uruguay. De Venezuela. Perdón, de Venezuela fue ante Uruguay en el Centenario. Que entiendan los uruguayos fue una humillación. En la época de Carrasco. 3-0 le ganó Venezuela a Uruguay. Me expresé mal, pido disculpas. Eso terrible fue para Uruguay. Ahí se cambian las cosas. Gracias, pido disculpas. Los miércoles son de Farmacia Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías con todas las formas de pago en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000. En Farmacia Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Nunca debe negarse la marca registrada del fútbol de un país y Uruguay la tiene. Marcelo Bielsa. Asismed te invita este jueves 19 de octubre 18 horas a la hora yoga. Este movimiento busca concientizar sobre el control anual y el cuidado a tiempo, conmemorando la lucha contra el cáncer de mama, acción impulsada por Asismed. Entérate más en redes sociales de Asismed. Recordá que a tiempo hace la diferencia. Jugado Bielsa, Sin Suárez, sin Cavani. Qué bueno que Cavani. Me gusta cómo juega. Como jugador, sí. Tiene una riqueza técnica, no solamente velocidad. Vino de Europa, pero no es porque estaba de vuelta, sino que está sobre el nivel de calidad. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Ocebeyala, Casi RI 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543, Wilmar SRL. Del lado de Chile, el que ya podemos adelantar que no va a estar ante Paraguay es el que fue expulsado ayer, Marcelino Núñez, que es volante ofensivo. Para esa altura veremos cómo llega Berizzo, si hay alguna novedad, pero en principio sabemos que él no puede jugar. La manera en que se hace expulsar, tocándole al árbitro. Le toca el pecho al árbitro 2 veces. Impotencia pura. No te sabes las cosas y haces eso. Una locura. Dice el público local hinchando por Messi. Perdió 0 ante el local, un doblete de Messi y el estadio empieza a sonar Messi. Cantidad de camisetas de Messi. Sí, señor. Los peruanos, terrible. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.lea para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. Con el préstamo Vivienda Banco podés obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Bancopo, un banco para todos. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Con Bueno, tu banca digital, puedes activar tu cuenta al instante. Disfruta de todos los beneficios. Bueno, sponsor oficial del Albirroja. 1326. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no estás al día, aprovecha esta promo del mes aniversario por todo octubre. Reactiva tu jubilación. Más info al 218-4000, Facebook e Instagram. Caja Mutual. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además, 100 espectaculares premios con todas tus compras hasta el 31 de enero. Puedes ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas, Boyani Músicos del Chaco, la gente sabe. Probalo, Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Preguntaba, perdón Darío, Julio Juan, ¿viste la expulsión de Marcelino? Sí. Insólita. El árbitro le sacó una amarilla por cometer full y reaccionó apuntándole con el dedo índice y remató.
con el pecho. Sí, le tocó el pecho al árbitro, le toca una vez y el árbitro le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué me tocas? Y le vuelve a tocar el pecho, le hace de vuelta así, le dice, no me hable, así se nota que se fue completamente del partido, se fue de boca. Marcelino, o sea, le toca ¿y el al informe árbitro. que va a ser lapidario? Va a ser? Sí. Lapidario. ¿El árbitro quién fue? Mínimo 3 partidos. ¿El árbitro? ¿Dónde era el árbitro? Vos sabés que no lo tengo, pero No, es una cara no lo nueva. tengo. Hay un árbitro que pita, tenemos que saber el nombre del árbitro. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH De laminados Venezuela. con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas y comerciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Flavio, ¿de dónde, Gerardo? Brasileño el árbitro. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influencia. Pino Leche limpia, desinfecta y ¿Y perfuma. Marcelino dónde juega el chileno? Flavio de Sousa es el árbitro. Estaba en la Universidad Católica, no sé si sigue ahí, voy a ver. Marcelino Núñez, si es que cambió de equipo. Ahí fue figura, me acuerdo, en el torneo local. ¿De Sousa? Flavio de Sousa. No, está en la segunda de Inglaterra ahora, en Norwich. Sí. Con Punto Pharma y Amagma luchamos juntos contra el cáncer de mama hoy, miércoles 18 de octubre. Un porcentaje será donado a la asociación Amagma. Con Punto Pharma y Amagma hoy luchamos juntos. Ahí ve cómo le hace Simán la cantera y después se vaya arrepentido el jugador chileno. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para darte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Qué partido tenemos, niño, primero? El primero de la tarde, el juego de Nacional Guaraní. Nacional Guaraní. ¿Vos vas a opinar? Sí, tengo que hacerlo. Sí, Cesarito, ¿qué dice, Víctor? Parece que se enojó con mi comentario, César, recién. Porque, Cesarito, ¿verdad? Sí, le escribí, me visteó, acá le muestro a Germán. Sí, todo azul, Parece que se enojó con lo que dije. ¿Qué hizo el ghosting? Tranquilo, Cesarito, no te enojes. Cesarito. No, le agradezco la colaboración. Y cuando la bosteada. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Si sos de lo que tenés calzados deportivos y los cuidas como nada, te tenemos una buena noticia. Prueba École, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Es muy fácil de usar y se seca en un minuto. École Oicoite. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Te manda al trovador, que recién lo entrevistamos. El informe del árbitro dice lo siguiente sobre Marcelino. Fijo que le tiran 2 partidos, doble amonestación, amarillo 59 minutos, conducta antideportiva, falta temeraria, conducta antideportiva, otro. Fue advertido. Dice, vamos a ver qué dice. Saludarte nuevamente. Nosotros estamos acá prácticamente al medio de la selva venezolana, ya emprendiendo rumbo a nuestro país, rumbo al aeropuerto. Estamos en compañía de mi compañero Diego Sáez, periodista de la selección chilena. Bueno, Diego, en definitiva está muy complicada la continuidad del Toto Berizzo, se señala. Cuéntanos un poco cómo percibes tú también esta situación. Sí, lo que tú comentabas un rato atrás, un gusto de saludar a los compañeros, por cierto, ahí, sobre el respaldo de Pablo Milad, el presidente de la NFP, Eduardo Berizzo, hasta antes del partido de ayer. Todo cambia mucho, no solo por la goleada que es histórica, no solo por lo mal que se vio la selección, sino porque además hay muchos problemas estructurales en el fútbol chileno. Berizzo puede no ser el principal responsable, pero a la gente no le gusta cómo juega el equipo de Berizzo, muy parecido a lo que pasaba con Reinaldo Rueda. Ya no tenemos a los estandartes de la generación dorada en vigor, en plena vigencia. Todavía tira el carro Alexis Sánchez, hace lo que puede un muy buen jugador como Charles Aranguis. Y bueno, Gary Medel intenta impregnar el liderazgo y la valentía desde el fondo de la saga. Pero hay que tener en cuenta que ya no tienen la edad de antes. El tiempo pasa, el físico también pasa la cuenta. El equipo no es el de hace 5, 6 o 7 años atrás. Y a Berizzo lo cuestiona mucho. El problema es que los tiempos no dan hoy en día, Alberto, para cortarlo de inmediato, porque vienen a la vuelta de la esquina los Panamericanos. Berizzo es el entrenador de ese equipo que es local en Santiago. Y también la fecha doble de noviembre, que podría ser, como tú también comentabas, determinante para el futuro de Eduardo Berizzo. Si hay un cambio de entrenador, para mí creo va a ser después de esa fecha doble y según cómo nos vaya frente a Ecuador y Paraguay. Bueno, mucha desazón ha causado esta derrota en nuestro país, insisto, muy cuestionado el técnico de la selección chilena, Eduardo el Toto Berizzo, así que, bueno, este combo clasificatorio que se viene, esta nueva fecha en noviembre frente a Paraguay en condición de local y Ecuador de visitante será
justamente el punto final o el punto de continuidad para la escuadra de Chile en cuanto a la dirección técnica. Te mando un gran abrazo, Arturo, y a tus panelistas ahí de la radio. Abrazo grande. Gracias, muy amable. Alberto el Trovador es la que nos midió la grabación, está tomando ya el vuelo de retorno a Santiago. El distinguido colega, un abrazo acá desde el aire a Alberto el Trovador. Sí, Alberto López. Así es. Sí, estaba viendo que en Perú Reynoso dio unas declaraciones que no cayeron muy bien sobre los jugadores locales. Y entre ellos el paraguayo Sanelato, que ayer le tocó jugar. Decía, por ejemplo, manifestó lo siguiente sobre jugadores locales. En un momento le preguntaron, dijo: Brian Reina y Grimaldo no están para sostener ni 60 minutos. Y eso es debido a las carencias que tiene la liga local. Lo vimos con Sanelato, tiene una potencia sensacional, pero a los 50 minutos ya estaba fundido. ¿Por quién digo? Por Sanelato, el técnico de Perú. Pero ¿cómo? Yo he visto sus corridas. Juegan en la liga local. Sí, por los que juegan en la liga local. Y ayer corrió, se mandó una jugada que le convierte en full y el referee deja pasar, pero tiene condiciones. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. El Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. 32. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. ¿Qué partido tenemos, niño, primero? El primero es Nacional local ante Guaraní. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida y darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia? Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. ¿Y después? Ah, cierto. ¿Y poné, pues? ¿Nacional Guaraní? Sí, Nacional. Ya sé cuánto vas a decir. Vos vas a decir Nacional y local. Nacional local. Vos vas a decir 40-60. Así es. ¿Viste? ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Gerardo, perdón, vos, Germán, Nacional Guaraní. 40-60. ¿Guaraní? Sí. Niño Jorge. 50-50. Empate, Francisco López. 40-60. Gana Guaraní. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio 4623, Class Motors, una decisión inteligente. ¿El segundo partido quién es? ¿Quiénes juegan? Tacuarembó Ireña, 20-30. Llegó Buller, la nueva marca en motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como al destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Sabías que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos de efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión lo podés hacer hasta 10 cuotas y sin intereses. Ingresá a la app y aprovecha este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Vení a Bristol porque solo por hoy te llevas tu aire split en cuota de 189.000 guaraníes. Y además con instalación gratuita. Deja de sufrir calor. Pedí el tuyo hoy mismo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 1335. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Síguenos en Facebook e Instagram como Siopar. ¿El segundo partido hoy? Tacuarembó Ireña. Partido de Tacuarembó Ireña, Francisco López. 40-60. ¿Quién gana? Guaireña. Vos, niño. 60-40. ¿Quién gana? Tacuarembó. Víctor Villalba. 50-50. Empate, Germán Cafa. 50-50. Empate. ¿Buscas el sabor auténtico del Chaco? Te recomiendo Shorty Beef, carne 100% con la mejor variedad de cortes. Encontrarlos en los salones de venta de la cooperativa Shorty Cero en tu punto de venta más próximo. Descubrí la auténtica esencia del Chaco. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty Cero. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasás al fresco paraíso en segundos. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Si sos socio de la universitaria y asegurás lo que más te importa, en Panal Seguros tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. Ingresá a panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powertrain para mayor duración.
inversión. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a bemyflores.com. Regalá Bemyflores. ¿Qué partido tenemos, niño? Mañana Luqueño General. Para mañana. Clansol de Laca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Laca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Si alguno quedó en WhatsApp ahí, yo puede ponerlo. Un montón. No, por cumplir con los oyentes. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Buenas tardes a los muchachos. Miño, por tu comentario te ganaste 3 entradas para el partido Paraguay. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del Rally El Chaco 2023. Gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024 con Supra 95 por un año, combustible gratis por un año. Por cada 150.000 guaraníes en combustible Copetrol tenés un cupón. Cargando Supra 95 duplicás tus chances. Copetrol, vamos. Comandante, con todo respeto, ¿para qué le dan micrófono a Gustavito? Hace poco acordar que Argentina salió campeón del mundo y el primer partido perdió contra Arabia Saudita, que tampoco era parámetro. Vamos a Gustavito, será. Vení a Arimar y colocarle a tu vehículo barras anti, vuelco, carpa marítima, carpas rígidas, enganches y todo lo que necesitas para sentirte más seguro. ¿Qué ecoseguridad que no tiene precio? Arimar, lo que la fábrica no te dio. Comecipar te da la mejor opción de créditos. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. 88.000 guaraníes por millón. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el gran sorteo. WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Comandante, poneme la música del panadero. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad de Yokohama? Marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros de Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas de Yokohama con respaldo y garantía al grupo Toyo Toshi. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 del 17 de septiembre, CNTS por Emoy. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Yo tengo una consulta para Hernán Cafa. ¿Por qué los jugadores seleccionan cada vez que se van a la selección? ¿Por falta de cuidado, entrenamiento, fortalecimiento? Siempre pasa, pasó Richard Ortiz, Robert Morales, por citar algunos. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producidos por Granjeros Campo 9 S.A. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Arturo, ¿por qué lo de Gustavito opina de fútbol? El juego operador. O si no, te tenés que llamar a la limpiadora para que venga a comentar también. ¿Por qué yo tenés que ser así? Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. A las 13:44, conferencia Carnero, Matías Espinosa y el gol de Paraguay. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Ambareca, Petá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330, San Lorenzo, Unisal. Comandante, va ella pio Robert Roja, no puede ir cuadamos ahí centro. Jugador de selección.
En Cantabria sea descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanato, solo calidad ANO. Trabajamos con comercial, consultas al 0972-555-333. Cantabria sea 1341. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Arturo, qué flor de representante tiene Carlos Coronel. Dios mío. Genio del tipo. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton, comer respaldo total. Bienvenido al nuevo integrante de la mesa, Hernán Cafay. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. A todo ponerle Bistoni y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. 1342. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Comandante, algunos dijeron que en Campuzano se ganó el mediocampo. Pero ayer analizando de 20 pases, 21 él juega hacia atrás. Parece que tiene miedo. No sé cuándo lo que se va a animar. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Controlos Yuar, ama como vos. Comandante, ¿por qué no le ponemos a nuestro arquero, el coronel de capitán? Porque nuestro capitán Gustavo me parece que se olvidó de ser capitán. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cementos Vallemín, San Justo Hierros, acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Embú. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mil empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Qué pucha, como los perros todos se playan, increíble. ¿Ya le parece a la que te heavy? Rubín nos abre el portón, así están todos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Comandante, este es nuestro arquero Papá Noel. Este tiene lengua, porque ni nos habla, ni nos abre su boca. No puede ser. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Comandante, qué rápido se fueron los jugadores a pechearle al Bolí anoche. A Argentina contra vez. Bien, gracias. El Pal Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de un jugo de pomelo frutica. Agregás hielo, mezclás y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde compartido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Vamos a la pelea de Titi, que la coronel lo niegue. Hay parlamentario, me lo niegue en María. Hay quiero yo contra.
Atención, la patrona llegó en Mendajes, 30% de descuento en frutas y verduras con todo medio de pago. En todos los supermercados Stock solo este miércoles 18 de octubre. Coajaela descuento Stock Gina. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. En Electroban estamos de fiesta y queremos festejarlo contigo. Cumplimos 16 años. TV Smart HD Play de 32 pulgadas, tan solo 969.000 guaraníes. Financiado con tarjetas de crédito de bancos aliados. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu vida. Último. ¿Por qué lo que a Arturo se le tiene que decir comandante, siendo que él ni al cuartel no se fue? Ah, la puta, qué difícil sea. ¿Y vos crees que no me fui al cuartel, vio? Por favor, el paraguayo es así. Así somos, tranquilo, terminó. Tenemos gol, así son. Tenemos gol de Paraguay y Granero y. Estás escuchando a ese plaguean todo ya. Hace un mercadito. Lo que viene, que esta vez viene, Pirosa de izquierda. Viene gol, vino, tiró. Gol. Paraguay ganó hoy porque fue el equipo que propuso, que intentó, que fue a buscar el resultado, que se le fue negando, que tuvo muchos contratiempos, lamentablemente, y obtuvo el premio. Y la reducción de espacio es algo que hacen algunos equipos y genera sus dificultades. Pero bueno, creo que hoy buscamos alternativas, generamos varias situaciones claras, y me parece que ante esa dificultad el equipo reaccionó bien, no tuvo ningún contratiempo. En las pérdidas ocasionales las recuperábamos enseguida, el rival no nos generó una situación, no pateó un tiro al arco. Eso habla muy bien del equilibrio del equipo, sobre todo cuando tenés que ir a buscar y el rival se te cierra mucho. Quería preguntarle su balance sobre el rendimiento de Kaku en cuanto a las conexiones, y hablo precisamente de la conexión con Sosa y con Almirón. ¿Cuánto crees que le dio de fructífero eso a Paraguay? Y sí, Kaku en esa circulación de balón que intentamos es el jugador que puede tener mucha más claridad en el último pase. Hoy nos costó por momento encontrarlo, pero las veces que se asoció y estuvo cerca de esa elaboración, generó varias situaciones. Obviamente que nos falta mucho trabajo, esto sé que a ustedes no les interesa mucho, pero se necesita tiempo para coordinar, para ponernos más de acuerdo, y en eso el balance de Cabo es excelente, la predisposición, las ganas, la entrega de todo el plantel a estas modificaciones que estamos queriendo implementar. Y la verdad que estoy muy contento porque se intentó hacer un montón de cosas que tuvimos muy poco tiempo para trabajarlas, pero que el grupo las va asimilando y eso me deja muy tranquilo. Desde afuera se sintió un poco esa ansiedad de que no salían o no llegaban los goles, llegaban y eran anulados. ¿Cuál era el diálogo interno entre ustedes para poder sobrellevar eso y que no lo superen anímicamente? Sí, la verdad que se manejó bastante bien dentro del campo de eso, hablando ahí con los compañeros. Estábamos muy tranquilos, sabíamos que el gol iba a llegar tarde o temprano, lo fuimos a buscar desde el principio, como te dije, faltó esa puntada final en algunas ocasiones, pero bueno, como dijo el profe, eso vamos a ir trabajando y vamos a ir corrigiendo los errores que tuvimos y también fortalecer lo que hicimos bien. Víctor Villalba para Fútbol a lo Grande. Daniel, dentro de las variantes tácticas que presentaste a lo largo de este Congo, ¿con cuál de los esquemas quedaste más conforme? Y si no te pareció que el equipo se sintió un poco más cómodo jugando con dos puntas, o puede ser una sensación porque justo entró el gol en ese tramo del partido. ¿Te gusta jugar con dos nuevas, vos, no? Sí, por mí, sí, pero usted es el técnico. Yo creo que en el primer tiempo hicimos muy bien las cosas, generamos muchas situaciones. Nos faltó un poquito de efectividad en la terminación, así que las variantes, a mí me gusta que el equipo se adapte a distintas circunstancias. En el segundo tiempo
creía que el juego estaba más por los costados y nos estaba faltando gente para ocupar lugares en el área. Entonces, por eso la modificación y bueno, la versatilidad que tiene el poder tener un plantel tan amplio y a gusto de uno, tener los jugadores con las características como para poder buscar distintas cosas es genial, y eso nos pasó. Jugamos de una manera y jugamos muy bien, no pudimos hacer el gol nada más, no nos llegó el rival, controlamos, dominamos el juego, triangulamos muy bien, nos faltó esa efectividad. En el segundo fuimos quizá un poquito más directos, y ahí sí necesitábamos otro centro delantero, y eso hizo que las veces que lleguemos por los costados terminamos muy bien la jugada y nos dio el gol para el triunfo. Decía usted que necesita mayor tiempo. Me parece que a todos nos interesa que usted tenga ese tiempo. ¿Cree que con ese tiempo puede lograr levantar el rendimiento? ¿Esta selección no llegó a su techo por ahora, Daniel? No tengo duda que no. Hay jugadores que están muy sobreexigidos, vienen con mochilas muy cargadas, tenemos que lavarle la cabeza un poco y se van a soltar más y van a ser mucho mejores jugadores de lo que son. Yo no tengo duda de eso. Hay una exigencia entendible del ambiente, pero con tranquilidad. Obviamente los resultados también ayudan. Ojalá terminando el próximo combo estemos todos mucho más contentos, donde esos futbolistas estén mejor aún, todos los demás estén todos listos y preparados, y que se vea una idea clara de juego. Yo creo que si nosotros logramos eso, vamos a obtener los resultados que todos queremos. Gracias, Daniel. Matías, normalmente el protagonista, en este caso, tu caso, uno se analiza estos dos partidos. ¿Te parece que la selección ganó un lateral contigo, con tu rendimiento? Bueno, yo trabajo en mi club para estar acá en la selección, ¿verdad? Cada jugador hace eso. Ahora que me esté tocando, de que tenga esta oportunidad, trato de aprovecharla al 100. Si el profe Dani considera que debo estar otra vez, bueno, bienvenido. Así que, como te dije, voy a seguir trabajando, esforzándome, y si me toca estar otra vez o al que le toque estar, bueno, que sea lo mejor para la selección. ¿Para vos aprovechó la oportunidad o no? Para vos, ¿la aprovechó con esto? Es bilateral, mi equipo juega. Muy bien, gracias. Buenas noches, profesor Rubén Sosa para Universo 970. Buenas noches, Matías, felicidades para ambos. Primeramente, profesor, consultarle, de los tres que salieron lamentablemente lesionados, ¿cuáles de ellos revisten de mayor gravedad? Lo de Ramón, lo vimos caminar al menos rengueando, eso nota que aparentemente no es tan grave, pero lo de Beto, lo de Tito, ¿qué puedes mencionarnos? No tengo los diagnósticos de los médicos, pero es como decís vos, lo de Ramón fue un entorsis muy fuerte, pero se fue caminando. Rengo, pero caminando. Tito y Beto están en otra situación. Ojalá mañana seguramente se harán estudios, pero el panorama de ellos dos no es tan bueno. Si vos intentás jugar vas a tener más chance de ganar. Tenés que ponerte de acuerdo, tenés que sincronizar movimientos. Eso lleva tiempo y la verdad que me estoy adaptando yo también a esta nueva metodología de trabajo, que en muy poco tiempo queremos hacer un montón de cosas y muchas veces mucha información no es buena, entonces tenemos que filtrar. Vamos yendo de a poco, estamos muy contentos, muy conformes con lo hecho en este combo, como en poco tiempo estamos viendo un funcionamiento, y eso me deja muy tranquilo. Matías, felicitaciones por el rendimiento. Te tocó jugar ambos partidos. ¿Cómo evaluás lo que para vos fue un primer combo de eliminatorias? Sin duda que son partidos exigentes no solo desde lo físico, sino también por lo mental, por lo que justamente hablábamos recién, y por el contexto en sí de que en cada fecha se termina jugando mucho y uno termina mirando después de cada partido cómo quedan las selecciones para nada más y nada menos que ir a un nuevo mundial. Sí, bueno, gracias por el elogio. Bueno, uno en cada club juega sus partidos cada 3 días. Ahora el campeonato local nos está exigiendo bastante. Bueno, nosotros
venimos a la selección y estamos predispuestos y estamos trabajando para estar al 100, para que el profe Dani elija quién deba estar y quién no. Así que es vamos a decirle, tenemos que estar preparados. Básicamente cada jugador tiene que estar preparado para eso, para estar al 100 acá y para que el profe Dani elija quién debe estar y quién no. Hablaste del cómo, y creo que ese primer tiempo uno tal vez se va algo frustrado por las ocasiones de gol, por las maneras que llegaron, porque Paraguay llegó bien por los costados, llegó bien por el centro. En algún momento dado pensaste, algo está pasando acá porque no entraba el gol, venían las situaciones increíbles que estaban teniendo dentro del partido y la manera que terminaste, me imagino que uno se va y piensa en el vestuario, qué cosas pasaron, uno puede llegar a decir, profe. Sí, la verdad que la bronca de que el equipo estaba controlando y dominando al rival, le estaba generando, y no tener esa efectividad final no nos dio la tranquilidad de poder jugar de otra manera. Y después, como lamentablemente nos tocó terminar el juego, si bien en ningún momento el rival nos inquietó, nos generó situaciones, el resultado corto, con un jugador menos, con alguna inconveniente que tampoco estaban al 100 en el tramo final, terminamos como padeciendo el final del juego, lamentablemente sin necesidad, porque el partido que hizo hoy Paraguay fue muy bueno, pero no pudo ampliar el marcador, y eso lo dejó al resultado y al rival vivo, y hasta último momento uno termina sufriendo. Matías, ¿cómo estás? Hablando de suciedades futbolísticas, creo que se armó bien ese costado izquierdo, tal vez fue el lugar donde más insistió Paraguay, que le dio muchos resultados positivos, Matías. Sí, creo que con Ramón en el primer tiempo nos entendemos bastante bien, tratamos de aprovechar el movimiento de cada uno, si él se mete trato de aprovechar el espacio que él deja, si el marcador sale conmigo, él aprovecha el espacio, así que en el segundo tiempo entró Tito, o sea, Tito estaba ahí, yo también lo conozco bastante, Libertad, tratamos de aprovechar los movimientos de cada uno, tratamos de ver eso, así que, como te digo, facilita bastante el juego de cada uno eso. Frases de colección. Están muy sobreexigidos, vienen con mochilas muy cargadas, tenemos que lavarle la cabeza un poco y se van a soltar más y van a ser mucho mejores jugadores de lo que son. Frases de colección. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Última hora. 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 31 grados. Se postergó para el próximo viernes la audiencia en la que debían declarar los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, al no poder realizarse la conexión vía telemática para la declaración desde la cárcel de Cómbita, donde están detenidos tras ser condenados por el crimen del fiscal Marcelo Pecci.